también lo admiro, porque dicen ellos claro, muy claro, que ellos defienden que lo que ellos estaban haciendo es defender el patrimonio de Zacatenango para los hijos que vienen después, ¿no? También habla y manifiestan que también es para defensa de los recursos naturales. Los dos, sin querer, estamos hablando el mismo idioma, solo que estuvimos en diferentes grupos. Entonces consideramos que esta oportunidad era la única para juntar nuestras ideas, ponernos de acuerdo y no pelearnos, ¿no? Pero gracias a Dios tuvimos la primera reunión con el grupo anterior, la defensa, también con el otro grupo de acá en la denominación de ¿cómo se llama? De sociedad civil, gracias. Y estábamos observando realmente qué estaba sucediendo, casi lo mismo, digo, como lo que platicó el otro grupo, lo digo, lo manejó también acá. Ellos dijeron que todos estaban de acuerdo, que todos estaban interesados en trabajar para el pueblo. Hoy esperábamos nosotros que vinieran toda la cantidad de personas que creíamos que iba a venir, porque entonces en mi pensamiento yo decía, va a haber una gran fiesta. Esta es la oportunidad que nos damos de reivindicarnos ante una sociedad que probablemente estemos mal vistos para ellos. Pero hay razones, pueden justificarse, ellos lo dirán o no, pero quiero comentarles que hay algo muy importante. Algo que está sucediendo en el lado de Chortí. No sé si vieron ustedes los periódicos. Prensa Libre salió el día de ayer. ¿Qué es lo que decía? Hubieron problemas, la municipalidad autorizó el paso de la luz eléctrica y quienes se opusieron fueron los chortís, los indígenas chortís. Y le dieron la aceptación de la propuesta de los chortís, en donde resultó que los chortís eran dueños de las tierras y no la municipalidad. Y recordemos que el Zacatenango igual estaba, porque el Zacatenango tenía fincas. Y ahora la responsable de estos documentos, como si alguien me recuerda dónde vale, de la propiedad inmueble, ¿verdad? Ahí es donde llega todo esto. Y le dio la anuencia, la participación directa, dijeron que las tierras eran de los chortís y no de la municipalidad. Digo eso, ¿por qué? Porque es que yo admiro los dos grupos, pero sin querer, los dos grupos hablaban de que iban a hacer celosos e quitar lo que habían comprado, pero que iban a servir para el pueblo. Eso es lo que yo encontré, eso es lo que yo observé, eso es lo que yo escuché, que los dos iban a hacer las tierras y el agua era para que nos sirva la gente, para la gente de Zacatenango y no para otros. Magnífico. Entonces creo yo que de alguna manera estamos comulgando lo mismo, no estamos cambiando nuestro fin para otro lado. Entonces consideramos nosotros que siga cierto, pues, que estamos hablando el mismo idioma dicho en diferentes palabras. Así nada más. Cuando hablábamos de esto y de cómo sucedía, qué estaba pasando, Zacatenango tiene entre 5 a 7 cuadras, de 7 fincas. No sé cuántas eran las reales, unos dicen 5, otros dicen 7 fincas las que tenía Zacatenango. Pero ¿quiénes son los que cuidaban las tierras? No los cuidaba la municipalidad. ¿Los cuidaban quiénes? Los administradores. Precisamente a ese punto nosotros pretendíamos llegar de una manera tal vez inconsciente, pero hablábamos de una organización de los dos, para los dos grupos, que ya no hacían dos grupos, que sea solo uno. Y para ello era necesario tomar muy en cuenta lo que dice, consensuar, ponernos de acuerdo. Después de esta reunión, había otra reunión más grande todavía, que iban a hacer a nivel cantonal, iban a informar con representantes de cada grupo para que se den cuenta de que de alguna manera ya pensamos diferente.
Diferente en el sentido que lo estamos protegiendo o se está protegiendo, no para nosotros, sino para que los que quieren bien. Y es claro, por ahí están hablando alguien ahí. Yo agradezco a los grupos, los admiro y los agradezco porque estamos hablando el mismo idioma y están latentes muchas cositas que aún están oscuras por allá, de que hay pretensiones de volver otra vez a lo mismo. Y para eso nosotros proponemos que nos unamos y no nos separemos, que hablemos nuevamente un nuevo pero mismo idioma, ¿verdad? De hoy en adelante. Para finalizar, esos son los acuerdos que llegamos y se propuso también ese día al grupo. Ellos estaban de acuerdo en reunirse, dijeron que sí, y que la fecha de reunión se le iba a informar por escrito, y sí se hizo. Igual a ustedes, lo de la sociedad civil se les preguntó y llegamos al mismo punto, y dijeron que sí, que están muy de acuerdo y que nos reuniéramos para acá. Estamos reunidos, pero eso no quiere decir que es pérdida de tiempo. Aquí podemos nosotros platicar muchas cosas probablemente que tenemos que hacer y de hoy en adelante podríamos nosotros hacer ciertos reglamentos para sentar las bases de un solo grupo, y ese grupo se llama Marca Cardenal. Puede llamarse Nimancomó, ¿verdad? Es que el significado de Nimancomó no es nada más solo porque sea grande, no. Es Nimancomó porque tenía su hegemonía, y no le vale hoy le dicen a Cardenal la capital de los Huistos, ¿verdad? Ahí vamos entendiendo el significado de las cosas posteriormente, ¿verdad? Entonces, acá finalizo mi participación. Les agradezco a cada quien su presencia y busquemos siempre la unidad en favor del pueblo. Gracias. Sí, señores, pues si recordarán, ojalá que hayan compartido de los que estuvieron presentes en la primera reunión del grupo que invitamos, y el segundo grupo que hayan compartido entre ustedes. Entonces yo creo que es muy importante tomar esta decisión porque nos damos cuenta que hoy en día pues hay mucho interés en lo que son nuestros recursos hídricos. Y si vamos a seguir así como estamos, entonces yo creo que hoy es oportuno. Agradezco bastante a la exposición de cada uno de los integrantes, que sí llegamos en un interés común. No estamos llegando a un interés así individual, sino que estamos cayendo de que sí, lo que nos interesa es el beneficio de todo nuestro municipio, que es Jacaltenango. Entonces, en el siguiente punto, pues vamos a dejar la palabra a los presentes de qué propuestas y conclusiones de lo que nosotros habíamos platicado anteriormente. Y con ustedes dejamos la palabra. Y qué es lo que han compartido, hablado, pues yo recuerdo que decía el profesor Iquiño de que nosotros estábamos interesados de que sí, que se hiciera solamente un comité a nivel municipal y que se unificara y que se quitara esa barrera que queda en medio de donde está el predio. Ese es el único fin que tenemos. Es que se quitara eso, que se unificara y que se diera un mantenimiento. Entonces lo que sí tenemos contemplado para esta tarde es simplemente que se hiciera solo una organización que velara por lo que es el río René. Entonces dejamos la palabra a ustedes, señores, y sí, don Pedro. Solo una pregunta, porque condicionaste de que ya todo se ha hablado. Entonces yo no he participado en ninguna de las reuniones de ustedes. Entonces si se pone condición así, yo por lo menos, ahí están 7 de mis compañeros. Y aquí no lo van a negar ellos. Yo soy el representante directamente de la sociedad civil cuando se denunció esto de la hidroeléctrica. Por eso yo con documentos voy a hablar. No voy a venir a contar historias aquí, con documentos voy a hablar. Entonces, pero como estás condicionando, entonces si condicionas, prácticamente yo estoy de acuerdo.
Para vos directamente la palabra. Bueno, yo creo que lo dejamos abierto, no hay problema. Puede exponer su participación. Buenas tardes, compañeros. Con el respeto que se tiene y con la invitación que se me dio. La vez pasada no pude participar, pero esta vez quise participar. Pero muchas gracias, porque hay motivos por qué estoy presente aquí. Si no, no tuviera la razón de venir aquí. Pero yo, como digo, yo con documentos voy a hablar, no voy a hablar cosas que no valen la pena. Entonces, con el respeto que se tiene, voy a comenzar primero. Pino decía, las tierras de Jacaltenango son 289 caballerías y su servidor que tiene el documento. Este documento yo lo voy a sacar en el registro de la propiedad de Quezontenango porque me interesaba. Entonces, todas las tierras de Jacaltenango son municipales. Apenas hay 12 registros retirados de estos 289 caballerías. Por eso, todo aquel que diga que es dueño de un terreno, entonces tiene un documento municipal. Así de sencillo. Entro con esto que es la base, como dice el señor Ramazzini. ¿Por qué no me entregó esto antes? Y no ya hubiéramos arreglado todo el problema. Esta es la base. Este es el registro de la propiedad de las tierras de Jacaltenango. Son 239 caballerías. Como ustedes saben, todo tiene un historial. Y qué bueno que hay presencia. Ojalá que vino el otro grupo. Porque es bueno debatir aquí. Debatir es bueno, sacar conclusiones claras. Eso es bueno. Por eso yo con mucha alegría me vine ahora porque estoy presente. Porque hay que contar las historias de cómo están estas tierras de los dos grupos. Primero, en el tiempo del señor Antonio Urbano Mendoza, quiso él hacer el agua potable para los sectores de Cachilomar, para los sectores de Yixcatepec. Eso era la intención, de muy buena intención. Quiso hacer dos tanques, un tanque aquí en el predio de la parroquia y otro tanque atrás de la ermita de San Antonio. Pero escuchen, pues levanten nota de lo que voy a hablar. Cuando él quiso visitar a la familia de la señora María Delgado para que les cediera una cuerda de terreno, escuchen bien, para que se hicieran, ellos pidieron 30,000 quetzales por la cuerda. Y la municipalidad no puede comprar tierras porque es la dueña, es la que nos representa. Por eso el señor Antonio Urbano Mendoza me comunicó qué problemas podemos hacer, porque la señora no lo quiere vender y él proponerles unos 5,000 quetzales, que no valía 5,000 en el 2002. Escúchese, pero no hablar pagas. Aquí está la redacción del juez de Huehuetenango. Dice así: de manera atenta nos dirigimos a ustedes para manifestar que nosotros, miembros de la Corporación 2000-2004, tuvimos el buen deseo y la buena voluntad de circular y proteger el nacimiento de agua de Nesté que abastece de agua a la población del casco urbano, tratando de cumplir con nuestras obligaciones de autoridad. Al respecto se celebró contrato con la constructora Condet, pero cuando se quiso iniciar los trabajos de circulación, fuimos objeto de amenazas de parte de los dueños de los terrenos donde se ubica el nacimiento para enviarnos a la cárcel. Si tocábamos los derechos, hicimos el intento de negociar con ellos para comprarles una cuerda de terreno y poder circularlo, pero ellos pedían 30,000 quetzales por cuerda. Solo pudimos ofrecerles 5,000 quetzales. Y no accedieron. Fue así que iniciamos el proceso de expropiación con ley en el Ministerio Público y Juzgado de Primera Instancia de Tramo Penal, quienes resuelven favorablemente a la municipalidad local con fecha 23 de febrero del 2004. De tal manera y en tal virtud, hoy por hoy queda bajo la responsabilidad de ustedes como autoridad del municipio de Jacaltenango la medida precautoria de llamar a la empresa para que cumpliese cuanto antes los trabajos de circulación del referido nacimiento. Vean que allí ya hubo problemas. Es que deben de conocer, muchachos, porque ustedes
ustedes no conocen eso, están bajo cero. Yo sí estoy seguro que están bajo cero. Entonces, vean, vamos a hacer conocimiento. Entonces, nosotros, los de la sociedad civil, es decir, y los tres compañeros míos, pues, hay que ser bien claros, don Bartolo Benito, don Antonio Carmelo y don José Pérez, ellos llegaron en mi casa y me llevaron un documento de una hidroeléctrica, sin consultar al pueblo. Escuche, sin consultar al pueblo. Vengo yo de buena fe, le dije a esos compañeros, vamos a preguntar en la municipalidad si es cierto, hay este proceso o no. Llegamos, señores, como las 3 de la tarde. El señor Orlando Montejo Arroz no nos hizo caso, cerró las puertas de la municipalidad ante nosotros. Vengo yo que no me juego con la petición. Hicimos la denuncia pública del pueblo, eso sí lo saben ustedes. Concurrió el pueblo en la llamada que se hizo el 7 de agosto del 2009. Ahora, ¿por qué nos levantamos? ¿Por qué exigimos eso? No les voy a leer el párrafo que nos interesa aquí en esta reunión. Noveno, el honorable Consejo Municipal, considerando que de acuerdo a lo consensuado por los COCODES, escúchese bien, por los COCODES cantonales y de barrios por medio de las cuales dieron su aval para la construcción y posterior de una planta hidroeléctrica en Chapaltelá, de esta suscripción, considerando que la municipalidad Huixta, en condición con las otras mancomunadas del departamento, está gestionando recursos para financiar un proyecto de esta magnitud, del proyecto de desarrollo rural y financiero de la Unión Europea, considerando que en la aldea de Chapaltelá de este municipio existe un afluente que brinda las condiciones necesarias para ser aprovechada para la generación de energía eléctrica y que de acuerdo a estudios preliminares puede generar 5 megavatios de electricidad, por tanto, en uso de las facultades que la ley le confiere, por unidad de votos, acuerda ceder, usted no para eso, porque hay muchos maestros aquí, ceder en concesión la administración y los demás derechos posteriores del predio del sitio de la fuente de agua de la aldea de Chapaltelá, de esta jurisdicción municipal, el cual se destina para la construcción y funcionamiento de una planta hidroeléctrica, la cual será financiada en calidad de donación por el proyecto de desarrollo rural y local para el beneficio de las 3 mancomunidades de Huehuetenango. Esto fue lo que provocó el levantamiento que hicimos. Y gracias a la población, gracias a los sectores, pues atendieron el llamado. Entonces, vean pues cómo, ¿por qué se hizo esto? No se hizo por gusto. Se hizo por la abusividad de una autoridad que no nos quiso escuchar a nosotros, yéndole a preguntar por qué estaba esto. Señores, aquí ustedes han dicho que ya hablaron con el otro grupo. Oye, ustedes dijeron ya que ya hablaron con el otro grupo. Es cierto que, si es verdad, presentaron ellos su documento. Ese documento que ellos tienen son 3 documentos de fecha 7 de septiembre del 2010. Aquí están los documentos y aquí están los documentos. Y aquí están nuestros documentos que nos amparan a nosotros, los 12 representantes de la sociedad civil. Esto es una escritura pública. Pero lo lógico de aquí es que aquí les voy a presentar el detalle. Lo lógico de aquí que los documentos que se hacen en la municipalidad tienen que llevarse, si hay unos 10 documentos que digan lo mismo. Pero aquí los documentos me están diciendo aquí que ellos compraron una fracción de terreno. Vamos a ver quiénes son. Quizás el nombre de ellos: Miguel Díaz Ramírez, José Díaz Silvestre, Jesús Jerónimo Esteban Hernández, William Santiago Hurtado, Pablo Sánchez Mendoza, Jesús Emiliano Domingo Jiménez, Pedro Rojas Hernández y Óscar Avellino Silvestre Pérez. Ellos son los que
Por supuesto que compraron estas tierras, por supuesto. ¿Qué quiere decir por supuesto? Porque yo lo tengo que hablar con veracidad. Entonces, señores, es que había un problema. El señor Armando Montejo Ross quería comprar por 1.300.000 el terreno de estos señores antes de que iniciara este problema de la hidroeléctrica. Antes de que iniciara. Entonces había algo de por medio. Y los señores que mencioné aquí estaban ellos atrás del señor Orlando Montejo Ross. Estaban ellos atrás del señor Orlando Montejo Ross en Buchuc y aquí en Cacatenango. Ahora ya que están presentes, pues presente estoy yo también con el grupo de la sociedad civil, pues aquí con documentos vamos a hablar. Señores, gracias a Dios que hace 8 años, el 15 de julio del 2010, con mis compañeros reunidos en una casa de habitación, nos juntamos y dijimos, ¿para qué vamos a estar peleando con la corporación? Mejor vamos a comprar el predio donde nace el agua que nos surge a la población, dijimos. Muy bien, estuvo aceptado la idea y yo lo hice ver ante la población de Cacatenango. Lo hice ver ante la población de Cacatenango. Y todos estuvieron de acuerdo. Aquí los que aportaron sus centavos, mi respeto para ellos. Porque, por ejemplo, yo le voy a preguntar a don Lecho. Don Lecho, usted ya compró unas 2 cuadras de cafetal. Me hace el favor de entregármelo a mí con mi familia. No tengo de qué vivir. Si le digo a él, me lo dará él. Si él lo compró con sus sudores su frente. Así está la organización de la sociedad civil. Entonces, nos propusimos de comprar el predio donde está circulado ya por Maya ahorita, por el proyecto de agua que se hizo. A nosotros nos da mucha pena porque en una reunión en la municipalidad alguien dijo que la parroquia compró el terreno y se lo dijo a don Francisco Cruz de San Sebastián. Miren, señores, yo quise levantarme y hacer esta denuncia en el Ministerio Público sin el consentimiento de mis compañeros, porque yo se lo sabía hacer. Pero, señores, no es así, por eso vale la pena tener esa reunión. Entonces, así fue que compramos las tierras del predio donde están los nacimientos de agua. Vean qué dicen, para comprar algo no se compra un documento. Primero, el que paga le dan un subrecibo. El que paga le da, si vas en un tribunal, lo compraste, porque ¿para qué voy a llevar ese documento diciendo que es mío si no tengo un documento de reza que yo pagué el terreno al dueño? No tiene la razón, señores. En lo jurídico hay que tener cuidado. Miren, con el consentimiento de la población y mío, dice la lucha de hacer un préstamo. Por eso vean pues que aquí está el primer recibo que yo recibí del terreno. Ahora sí que quede bien claro ante ustedes, compañeros. Recibí de Pedro Isidro Silvestre Mendoza la cantidad de 80.000 quetzales exactos por concepto de anticipo al pago del valor por compraventa de un lote de terreno rústico con una fuente de nacimiento de agua ubicado en el lugar denominado Mixteca, Cacatenango, a favor de los habitantes, escúchense bien, a favor de los habitantes de la cabecera de Cacatenango. Ahí está mi primer recibo, porque este dinero lo presté. Segundo recibo, recibí de Pedro Isidro Silvestre Mendoza, del Cantón Llano, Cacatenango, la cantidad de 35.000 quetzales, por concepto de pago final al valor total de la compraventa de la totalidad de un lote de terreno con 2 nacimientos de agua en su interior. Escúchense bien, 2 nacimientos de agua. Ustedes que son profesores, ustedes que entienden los términos legales, como digo, hasta con una tilde no se acepta el ¿qué será un nacimiento? Muchos dicen que tienen nacimiento, me llama la atención que es cueva, solo en invierno sale el agua. Dice así, por concepto de pago final al valor total de la compraventa de la totalidad de un lote de terreno con 2 nacimientos de agua en el interior, ubicado en el lugar de Nueva Mestete, municipio de Cacatenango, 26 de julio de 2010.
Isidoro Maximiliano Quiñones Montejo. Con esto, en cualquier parte, nos podemos presentar en los tribunales. ¿Por qué están diciendo que la parroquia compró el terreno? Si yo hubiera actuado en ese momento, cuando tuve esa plática en el salón municipal, ay, Dios me los trago ahí en el Ministerio Público por difamación y calumnia. Aquí están los recibos. Pero esto, gracias a uno de los compañeros presentes aquí, mío y otras 2 personas, que me dieron el dinero prestado, lo cancelamos. En términos de 16 días lo cancelamos el terreno. Así que está comprado por la sociedad civil el terreno. Ahora mi pregunta, como yo le estoy exponiendo aquí a ustedes, así les expuse el otro grupo cuando se reunieron ahí, no sé si aquí o fue en el salón, porque ese mismo momento me lo informaron a mí. Ahora yo le pregunto, yo porque tengo con qué basarme, por eso lo digo. Señores, prácticamente para comprar algo, ¿quién es dueño? A muchos nos han criticado que nosotros somos los dueños. Nosotros no somos los dueños. Fuimos elegidos como representantes 2 personas por cantón. Por la misma situación del problema que si se podía poner la hidroeléctrica. Por eso, así fue que nos eligieron por cantón. Cantón Llano, para decir de que si es de nosotros el terreno, es de nosotros, por derecho de posesión. A mí me da mucha risa cuando alguien dijo ahí que un documento no estaba bueno. ¡Ay Dios! Aquí tan bonito que se habla, pero en los tribunales no así se dice. La municipalidad ha perdido muchos problemas, porque no tiene fundamentos con que lo ha peleado. Por ejemplo, don Chuscota iba a mandar a la cárcel a don Nacho. Don Juan iba a mandar a la cárcel, en paz descanse, el final Claudio iba a mandar a la cárcel a Urbano. Yo me propuse para que no se hiciera este problema. Es que no nomás se hacen los problemas con las municipalidades. Entonces, para exponerles aquí, ¿por qué decimos que somos los dueños? Porque nosotros aportamos nuestros centavos. Un ejemplo, yo les voy a decir, yo no para que me lo pregunten. Yo aporté 325 quetzales, 300 quetzales. ¿Lo prueban ustedes? Sí, lo pruebo con el estado que traigo aquí. Por eso decimos que, por eso dicen las chicas que somos los dueños. Ahora bien, Cantón Llano, fuimos 253 los que contribuimos con 29.625 quetzales. Eso es lo que aportó Cantón Llano. Cantón Parroquia, aquí está don Tono, don Juan fue el tesorero. Son 245 los contribuyentes. Ellos me dieron la cantidad de 34.050 quetzales. Cantón San Sebastián, ellos me dieron 27.500, que son 235 los que aportaron. Cantón Hernández, aquí está don Baltasar, él me entregó 14.250 quetzales, con 123 contribuyentes. Cantón Pila, Cantón San Basilio, me entregó 8.200 quetzales. Aquí está don Necho, a ver si es verdad lo que estoy diciendo aquí, porque puede ser mentira, pero aquí están los que me dieron el dinero. Cantón Pila me dio 10.470 quetzales, llegando a la totalidad, es decir, la comunidad de Chapaltelá me aportó 4.000 quetzales, Huichac me dio 1.050 quetzales, Mesté me dio 600 quetzales, aquí está escrito. Así que los dueños del predio que está circulando con tapiado ahorita son los dueños de 1.067 personas. Son los dueños, no somos los representantes, así como lo dice. Pero si así fuera legalmente ante los tribunales donde querramos que vayamos, y si llegamos a la Corte de Constitucionalidad, somos los dueños, las 12 personas, así de sencillo.
Y yo me pregunto, yo con los documentos del otro comité, el 30 de enero del 2012, condicioné al señor Felipe Montejo, secretario de la municipalidad, cómo se compraron estas tierras. Entonces está bien. Ahora que estaba Claudito, qué tiempo lo quise visitar, concordamos con que ellos compraron por 160.000 el terreno. Ahora yo le voy a preguntar y yo le muestro quién será el que dio más, porque dio más el Cantón Llanos de ese grupo, porque costó más el terreno. Yo no estoy retando ni estoy intimidando nada, pero aquí en términos legales, ante un tribunal, se tiene que llevar todo lo que estoy aquí viendo, haciendo. Entonces, hermanos, no es historia lo que les vengo a contar. No sé cuál es el sentido de su reunión de ustedes, porque yo en lo personal, señores, nosotros estuvimos en el parque un largo tiempo, gracias a aquellos que se bajaron y se quitaron el sueño por el agua de Nesté. Gracias a ellos los felicito, porque tuvieron huevos y hay que felicitarlos dignamente, porque la municipalidad no compró ese terreno. Así como me lo dijo Felipe Montejo, el secretario del 2030. Porque 660.000 dicen que una fracción de 8 puede regalar a los señores y ya pedía 30.000 a don Urbano. Qué ironía de hablar. No, hay que hablar la verdad. La verdad luce donde quiera y en los tribunales. Pero viéndolo bien, que este problema sustituye, entonces mi abogado, escúchese, mi abogado me dijo, vayan donde vayan, ustedes son dueños del terreno. Aquí lo acredita usted que usted pagó, pero la sociedad civil se lo reconoce. Así de sencillo, señores. Entonces, viendo yo, ¿y qué debo de hacer? Ustedes no lo van a administrar. Ustedes no lo van a administrar, es la municipalidad, porque le van a dar empleo. Así es. La municipalidad tiene que, nos defendimos por una causa justa para el pueblo. Entonces, para su seguridad, como usted menciona que usted le dieron el dinero, entonces solicite usted su DPI de los que le entregaron el dinero para que tenga solvencia en cualquier tribunal. Pero ¿qué pleito va a haber más después? Porque yo no sé si salía así de buena fe esta reunión, pero yo sí quiero que se aclare y esto por todas. Entonces, gracias a Dios que lo que es la concesión fue anulada el 20 de marzo del 2012. Se quedó sin efecto. Aquí está el documento. Se quedó sin efecto por parte de la municipalidad, porque nunca nos lo quiso dar el señor Rolando Montejo Ross, nunca. Incluso nos metió sin orden de aprehensión. Yo creo que con todo el respeto que usted se merece, yo creo que los que estamos aquí no dudamos. No es ese el objetivo de la reunión, porque esto ya quedamos de lo que usted dijo, ya los señores lo expusieron, ya estamos enterados ellos expusieron en la reunión, ellos hicieron su punto de vista. Entonces, por eso, además, cuando yo dije que hay algunas, no cae mucho en lo historial, no es porque yo lo dije, es el consenso de lo que es COCO de segundo nivel. Entonces, solo para aclarar, entonces, yo sí, para seguir con la agenda, sea un poquito más breve y conciso a lo que estamos. Entonces, por eso fue, desde la reunión pasada, eso ya los señores lo hicieron ver un pedo. Sí, tenían sus documentos, ellos lo hicieron ver. ¿Cómo se compró para que se diera? El objetivo de la reunión no es discutir quién es dueño, no es dueño. El objetivo, sí, ahorita. El objetivo es llegar en una conclusión de la propuesta que tienen. A eso. Muy claro. Permita, don Chus. En la agenda muy claro. Que Permita, don Chus, deje hablar. Oye, Manuel, yo los admiro por lo que están haciendo, no sé si para bien o para mal, ¿va? Porque muchos todavía tienen intereses sobre el ojo de agua, ¿va? Todos lo quieren politizar porque lo ofrecen. Y es triste y lamentable porque solo políticos corruptos han habido en nuestro pueblo, ¿va?
Pero yo quiero llegar a algo, Manuel. Yo no sé qué sirve que estés sentado aquí perdiendo el tiempo. ¿Dónde están los demás? A mí no me invitaron a una reunión con Miguel Díaz, con Chepe. Exactamente. ¿Dónde están? No podemos llegar a consensos, Manuel. Aquí estamos perdiendo el tiempo siendo personas maduras y honestas, don Amílcar. ¿Dónde están? Yo no puedo venir a decir, ellos dijeron eso si no me consta. Tienen que estar las dos partes para llegar a un acuerdo, Manuel. Así como les lo estoy exponiendo. Sí, perdón, tal vez. Yo no, aquí estoy perdiendo el tiempo. Seamos sinceros, ¿no? ¿Dónde están ellos, pues? Yo no voy a decir, mira, Manuel, sí. Y yo no sé qué hablaron ustedes con ellos. Digo, así sinceramente. Para llegar a un acuerdo tienen que estar todos. Yo estoy perdiendo el tiempo aquí, por lo tanto, para mí esta reunión no tiene sentido. Así es legalmente. Si ustedes quieren hacer algo como lo dijo él, ¿dónde están los demás? Yo no me canso de repetir eso. Don Claudio va a ser el representante, pero ¿dónde están los que lo acuerparon en ese tiempo? ¿Pero cuántos son? Sí, perdón, Miguel, después vamos para dar y tampoco es prudente, veo que dejemos a don Pedro con la palabra en la boca. Démosle ya como, porque no solamente una persona se va a llevar el shock por decirle algo. Unos 5 minutos, don Pedro. Solo para terminar. Unos 5 minutos son compañeros, ¿para qué? Y luego, como se dice, solo a lo que quiero llegar de que no se está ganando aquí, que se está perdiendo tiempo, que son puras mentiras, porque esas historias es lo que nos gusta a final de cuentas, aunque ya lo habíamos oído al momento de reunirnos con los grupos. Entonces, perdón, Pedrito, 5 minutos. Ahora, tal vez ni 5 minutos, 2 minutos. Está bien, solo gracias. para terminar. A mí me llamó la atención también en esa reunión que alguien dijo ahí, yo le llamé la atención, mira, ante un tribunal, te bajo mano, le dije. No por eso lo dije yo. Es que nosotros ya nos cansamos de que dicen que somos los dueños. Pero la verdad, como ya está sirviendo para que tomen los que no colaboraron con la compra del terreno, entonces solo voy a leer esta partecita que parece que por ahí va la idea de ustedes. Dice así: considerando que las intenciones del señor Pedro Isidro Silvestre Mendoza conducen a garantizar el interés general y especialmente de las futuras generaciones, este Consejo Municipal debe aprobar las medidas practicadas por el señor Síndico Primero Municipal y dejar constancia de las obligaciones de las autoridades municipales presentes y futuras de velar por el mantenimiento de la referida fuente de Mesté. Como consecuencia, así debe resolverse. Por tanto, con fundamento en lo considerado, en lo que en el efecto determina los artículos, tal artículo de la Constitución de la República de Guatemala, por unanimidad de votos afuera, dar por aceptada la información proporcionada por el señor Pedro Isidro Silvestre Mendoza, aprobar las medidas practicadas por el señor Síndico Primero Municipal Rosilio Montejo, que el pie de la fuente de Mesté, que surte a la población de la Casa Municipal de Canal, de Panamá, Guatemala, aceptar como la máxima representación legal de la población la responsabilidad de velar por el mantenimiento y por la integridad del área circulada de la fuente de agua de Mesté, que surte a la Casa Municipal, garantizando con ello el vital líquido para las futuras generaciones. Certifíquese. Moisés Pérez Rojas, secretario municipal. Hasta con actos que ya te he entregado a la municipalidad. ¿Qué más quieren? ¿Qué se pretende? Porque aquí están los nombres de los que recaudaron los fondos. Por eso yo le digo literalmente los que leyeron los fondos, los que entregaron el dinero, de que sí es cierto, se compró el terreno. Ahora yo me preguntan, y eso es lo que yo quiero hacerles, que si se juntan en algún grupo, pregúntenle a ellos si tienen un listado como el mío, porque es su trabajo de ustedes. Pregúntenle con cuánto aportaron, porque fue el finado, en paz desea el secretario de Icuchup, el que me dijo quién lo compró. Así que no hay tales de pajas. Sea en el Ministerio Público, donde quiera, pueden pararnos. Por eso, si ustedes me dicen, usted, don Pedro, convoque a la gente para que vaya a limpiar el predio de Mesté, yo convoco rápidamente y se va la gente a limpiarlo. Pero ahí fue, en video vio que solo ustedes, los concursos, ¿cuántos fueron? Porque no tienen, ¿por qué no le entregan eso a la municipalidad si de veras para eso se compró? No, ahí tiene un dueño, señores, por esos documentos que les presenté. Y aquí lo reafirmo.
Porque este señor, que digo, aquí hay gente de él. ¿Creen ustedes que soy mentiroso? Aquí está demandado por la Fiscalía Anticorrupción en Guatemala. Aquí está lo que se volvieron, 170.000 que está en la Contraloría General de Cuentas. Está perseguido por la ley. No sé por qué no lo persigue la municipalidad en este momento. Si creen ustedes, les doy una copia para que ustedes vean que sí, así se trabaja. ¿Sí? Así de sencillo, para que digan que no es paja lo que estoy diciendo. Está perseguido por la ley. Así que muchas gracias por la exposición que hice. Es la primera y la última. Solo le digo a mis compañeros, que nos juntaremos en una próxima reunión, porque aquí no perseguimos intereses personales de nosotros. Tenemos que convocar a las bases, los que aportaron el dinero. Muchas gracias. Gracias, don Pedro. Señores del Comité Central, digamos, de segundo nivel, va mi saludo a cada uno de ustedes y a todos los que no son del Comode, a los que han pertenecido en otra ocasión a otro grupo. Me llena de satisfacción de que estamos reunidos para compartir muchas historias. Allá como que nos dijeron que no hay que hablar de historias, y yo soy de eso. Las historias también sirven mucho, porque las historias las van a saber nuestras generaciones de aquí a unos 10, 20, 30 años y más. ¿Qué les vamos a contar o qué le van a contar otras personas que ya no vamos a hacer nosotros? ¿Cómo se ha adquirido ese terreno de donde están las fuentes? Como dice don Pedro, no es solo una, sino que se dan varias. Pero primero quiero disculparme por venir un poco en destiempo. Yo casi no acostumbro a venir en destiempo. Uno, porque hay una actividad magisterial de alumnos y casualmente me nombran para ser jurado. Entonces no quería dejar también a medias eso, pero pendiente de lo de aquí. Sin embargo, yo también pido disculpas a todos por la no presencia de don Miguel, que está en otra reunión, pero eso yo creo que es parte de la municipalidad. Los otros dos compañeros, que es don Pablo, don José Díaz, tuvieron que trasladarse, tienen un trabajo aquí en la franja y parece que tienen algunos problemitas así que yo no me atrevo a explicarles, porque eso fue lo que me dijeron. La verdad es de que no es de mala fe la inasistencia de ellos acá, y yo vine porque me interesa el tema. Si nos hubiéramos metido a profundizar lo que hacía don Pedro, ¿quiénes aportaron? Cada grupo tiene su historial y tiene evidencias de nombres, quiénes, cuántos, que cada uno, como él dice, cada uno de nosotros los que estuvimos en este otro grupo, tenemos nuestros archivos y tenemos ahí bien plasmados los nombrecitos de las personas que aportaron, y gracias a eso es que está ese predio. Gracias al movimiento que se hizo en el otro grupo y en el de nosotros tenemos algo, porque si no se hubiera hecho eso en ese momento, no tuviéramos nada. Y hoy, miren, las leyes en Guatemala son bien bonitas. Nos pintan que son municipales, nos pintan que es del Estado. Sin embargo, hay propietarios que tan fácil venden a otras personas. ¿Y dónde está la ley para quitarle a alguien una propiedad que lo compró a terceras personas? Eso es un gran trajín. Aunque haya un documento ahí que es un terreno municipal y hay documento de que así lo es. ¿Cuánto hay ahorita con lo que se escuchó directamente municipal? Ya hay pequeños dueños
y esos dueños no sueltan los terrenos, ni con candelas. Sin embargo, hay que ser muy realistas. Qué bueno que hay un documento que enmarca esto, pero también volvamos a la realidad de que no tan fácil vamos a conseguir terrenos para Jacaltenango, para las futuras generaciones. Quiero compartirles algo. Yo el tema a tratar era esto. Hubiera sido mejor, lástima que hasta ahorita me lo dieron, lo hubieran dado cuando dieron las notas de invitación, así nosotros ya hubiéramos sabido a qué íbamos a venir, ¿verdad? Aunque hubieron propuestas de parte del grupo nuestro, y supongo que ellos también, pero hoy estuvimos divididos, yo así lo vi. Y qué bueno que ustedes están dando un paso muy importante hoy. Para mí, que me disculpe el amigo de allá, que estamos perdiendo tiempo, para mí no, porque este acercamiento lo pudimos haber tenido mucho tiempo atrás y ustedes se han atrevido a hacer eso. Independientemente de las discusiones que salgan, quizá el objetivo de ustedes directamente era esto hoy. Quizás se llegue a eso, pero ahorita no se va a poder por las situaciones que se están manejando, y hay que madurar con los diferentes grupos nuestros y quizá proponer otra reunión en donde ya estemos enterados a qué realmente vamos a venir. Yo, dentro de todas mis incoherencias, si se puede tomar así, primero, pensar en que si es un terreno municipal, nosotros fuimos invitados en la municipalidad, pero a petición nuestra. Pero la intención de allá era que nosotros traspasáramos esto allá. Nosotros pues no lo profundizamos, pero sí llegamos a una conclusión de que sea un comité que lo maneje, por la sencilla razón de que en las municipalidades no son eternos las autoridades, cada uno tiene diferente ideología. Como decía alguien por allá, yo no estoy ofendiendo a los paisanos que viven en el área rural. Algún día va a ganar la contienda electoral municipal alguien que viva en el área rural y no se van a interesar por el tema que estamos tratando hoy. Afortunadamente nosotros vivimos aquí y nos interesa este tema. ¿Por qué? Porque hemos visto amenazas de otras personas en esta fuente. No amenazas de que vengan a matar, no, sino que amenazas de que invaden el terreno y nosotros no nos damos cuenta y no sabemos qué van a hacer a espaldas nuestras. Y todo eso, para concluir, quiero decirles lo siguiente, no quiero alargarme. Como decía don Pedro, cada uno tiene un documento que ampara de que eso es de Jacaltenango. Gracias a Dios, por lo menos manejamos el mismo lenguaje, es de Jacaltenango. Pero en lo personal, ojalá llegáramos y que este grupo sea unificado y que de aquí mismo se forme un comité. No traer otros que no saben de la historia cómo está. Integrar un solo frente y que al final los documentos no se pueden integrar. Están los documentos, tanto es válido como el del otro grupo, como el del grupo que tenemos, y que esa documentación puede manejarlo un solo comité que administre esta propiedad de Jacaltenango para bien y resguardo de nuestra gente, porque al final de cuentas nos debemos, decía él, a los que aportaron, pero hay que tener mucho cuidado en eso. Llegamos a dividirnos nuevamente cuando hacemos eso, y nosotros manejamos una situación. Tenemos un registro quienes aportaron,
Tenemos un registro quienes fueron a retirar dinero para ya no entrarle, pero también tenemos registro quienes aportaron tanto en ese grupo y aportaron en este grupo. Y esas cosas no es que solo aportaron allá, sino aportaron también en el otro grupo. Y todo eso lo manejamos nosotros. Que eso en un momento podamos informar, si es así, no solo a ustedes, a la población, que es la que le interesa este tema también, no solo nosotros, porque todos, de alguna manera, consumimos el agua de Mesté, pero no sabemos realmente qué problema nos está acarreando. Si la intención de ustedes es unificar los dos grupos, es para que ningún otro grupo, un tercero, un cuarto grupo, quiera meterse ahí y haga de las suyas a espaldas de nosotros, que estamos resguardando algo muy, muy vital para la población. En conclusión, quiero decirles de que disculpen que no hay mayoría, pero no se hizo de mala fe, aunque me pidieron favor que yo representara al grupo y yo les voy a compartir lo que estamos platicando hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? Y luego también, quizá en una próxima reunión, para mí no es esta la primera ni la última, seguirán siendo las que ustedes idealicen y convoquen, siempre con la intención de que haya una unidad entre nosotros. Nosotros, yo reconozco, hasta en nuestra propia familia hubo división, hijos por un lado, esposa por otro lado, el esposo por otro lado. Es difícil, pero hoy nos está dando la oportunidad de unificar criterios a fin de que Jacaltenango sea único. Estamos mal vistos a nivel de otros municipios, no de otros departamentos. ¿Y quiénes son los culpables? Nosotros mismos, porque no hay un entendimiento entre nosotros. Yo respeto mucho la opinión del otro grupo, yo también lo comparto, pero también tiene que haber una manera de cómo manejarnos uno solo, para que velemos por algo que es de Jacaltenango. Al final de cuentas, somos dueños todos. ¿Qué pasaría si viniera un proyecto, aunque se rumora, ojalá nunca llegue, que haya aprobación de extracción minera en X lugar, o que viniera una hidroeléctrica? ¿Qué papel vamos a jugar nosotros si no guardamos la unidad? No lo va a defender el don Isidro con su grupo, y el otro grupo ¿qué? Pero cuando hay integración de los dos, ustedes saben que la unión hace la fuerza, y vamos a poder contra otros invasores. Ya no estamos hablando de invasores de aquí entre nosotros, ya no va a dar eso, pero estamos hablando de otras personas que aprovechan el divisionismo que se tiene acá en nuestro pueblo y tan fácil vienen a absorber a un determinado grupo. Entonces, yo me alargué un poquito, pero creo que es muy importante esto, y la propuesta que tengo y que me sugirieron mis compañeros es tener una reunión después de esta, quizá no hoy ni mañana. Vamos a propiciar nosotros una reunión en donde vamos a compartir esto, y yo creo que ya sabiendo las reglas del juego que hay que hacer para una próxima ocasión, por lo menos nosotros, me atrevo a decir, estamos anuentes a que haya un solo premio, pero no cederlo a una persona. Gracias. Bien, señores, gracias a todos ustedes. Buenas tardes, compañeros. Con respecto a lo que estábamos platicando del terreno, lástima más que, como dijo el compañero Edwin, no estaban los otros señores con los que teníamos que platicar, pero sí, escuchando a Claudio, creo que tenemos los mismos ideales, un mismo objetivo. Pero yo sí sigo insistiendo, señores, yo apuesto por unifiquemos los terrenos, los unifiquemos, pero convoquemos al pueblo. Y es más,
reitero otra vez mi propuesta, es que se habla de politizar cuando dentro de los dos bandos hemos sido políticos, hay que ser honestos, hemos participado, entonces como que no hay mucha congruencia en lo que estamos diciendo. Entonces yo sí apuesto, unifiquemos, ojalá primero Dios lleguemos a un acuerdo, convocamos al pueblo y el pueblo que elija. Ya lo intentamos una vez con sociedad civil, creamos una directiva, desgraciadamente que nos dividimos, por eso no se acuerda, porque acordate Oscar, hicimos una directiva cuando estaba en Chalío, ¿ya? ¿Para qué hicimos esa directiva? Para crear una personalidad jurídica, para que nosotros le diéramos posesión de los terrenos a él, ¿sí o no? Pues sí, entonces estamos anuentes a eso, pues yo no puedo decir, no, hay que entregarlo, pues hay que entregarlo al pueblo, pero al pueblo, no a la... Yo convergemos en lo mismo, pero si yo apuesto, ni la directiva del otro lado, ni nosotros, que el pueblo elija gente nueva, porque nosotros mismos decimos, es que lo van a politizar, pero también nosotros ya fuimos políticos, directo o indirectamente hemos participado. Yo digo que es más sano eso. Es más sano para que no digas que yo aquí un grupo, yo aquí, es más sano para que haya paz al pueblo. Yo apuesto por unificarnos, pero convoquemos al pueblo. Y el pueblo diga, bueno, este se queda, y ahí está. Eso es lo único que yo quiero. Gracias, Clementino. Usted le da palabra ahí. Buenas tardes. Todos hablan de diferentes puntos de vista y se ve claramente la división que se ve allá. Uno habla en términos legales, pero las leyes tienen sus años en todos los sentidos. Mi sugerencia en relación con ver la situación, con lo que ya platicaron, yo veo que todavía es aún el primer encuentro. Estaba mencionando que se había dado un primer encuentro, pero entiendo que este es el primer encuentro y habrá más. En el caso personal, compañeros, yo lo que me duele ver este panorama, lo que estoy en medio de un problema muy grande para mí, en personal. Siento que en lo personal, y quizás la presencia de ustedes el día de hoy, y eso es tan importante, creo que es. Hablamos del legalismo, hablamos de que tenemos ocupados los terrenos, somos propietarios. En el caso mío soy prominente comprador y solo siempre sale el día, ¿verdad? Sí, yo así se los digo. Y el otro grupo que sabe si aportaría algo, qué es lo que hizo para lograrlo, pero lo logró. ¿Sí? Pero lo cierto es que no nos vamos en lo más importante que es la persona humana, la dignidad humana, compañeros. La dignidad humana. Yo tengo dignidad. Los otros grupos, todos poseemos de dignidad por nuestro poder superior. Y sin embargo, no tratamos de combatir el resentimiento que en este caso fue creado por el otro grupo. Yo en lo personal fui objeto y soy objeto de un resentimiento tan grande, en el cual fui públicamente en el parque, donde me tacharon como ladrón de agua, muchachos. Quizás Dios me los ha puesto en el camino para sanarme espiritualmente, y esto es necesario que toda persona que esté dentro de nosotros, dentro de este bando y de otro grupo, hacer esas historias y tratarlo, porque solo de esa manera vamos a sanarnos espiritualmente. Tenemos una sociedad dolida, enferma de resentimiento, por un gran problema que se dio que el que lo tuvo en sus manos no pudo vender ese producto. Por eso yo le llamo el rey del resentimiento de verdad. Por el otro lado, recientemente yo escuché, fueron a Amistad y dijeron, estamos con platos, muchachos. El único que no vino es Judas, para mí. Yo se los planteo, se los digo, muchachos, porque me lo dijeron directamente. Y esto es bueno, ejercitar esta dinámica para que nos sanemos, muchachos. Estamos enfermos. Primero sanémonos, y luego tratemos de organizarnos. Porque yo no la otra ruta aquí. La invitación dice que soy miembro de un comité. Yo al menos que yo sepa no conformo ningún comité. Mucho menos soy representante de otro grupo.
entiendo perfectamente el documento, yo aquí lo tengo, el documento de un grupo y del otro. En el mío dice que soy prominente comprador y soy poseedor con los demás. Por 100 quetzales. Pero previo a realizar todas esas cuestiones legales, compañeros, yo los invito a que reflexionen y piensen en Dios. Tratemos de reparar esta sociedad caída por un gran el resentimiento que en nuestros corazones reina y que hasta la fecha todavía seguimos enfermos. Gracias. Señores, pues la verdad es que yo no sabía si hubo reunión anteriormente o qué han estado hablando, porque es la primera impresión que se me ha hecho. Y el hecho de hablar de que se habló y toda esa cosa no me convence, porque no sé de qué se ha hablado. Pues. Entonces, sin embargo, yo soy representante del cantón San Francisco legalmente, porque fui nombrado en la asamblea comunitaria, a la vez también el compañero Edwin. Yo no sé si ya te invitaron también a una reunión formalmente. San Francisco no está enterado de lo que ha ocurrido, ahorita que está ocurriendo en Magdalena. Y nosotros debimos haber sido invitados a la reunión anterior. Entonces, en este caso, lo que decía don Pedro al principio, es una partecita que nosotros, antes de que damos opiniones, tal vez me gustaría que nos reunamos los que decimos de la sociedad civil, que nos reunamos antes de eso, analicemos la situación y tal vez convoquemos a la gente que nos eligió, porque nosotros fuimos electos. Yo no me nombré, no soy autonombrado en esta cuestión, señor. Yo sobre mis hombros tengo el peso de mi comunidad, de los que voluntariamente colaboraron, pues, porque también aquí se volvió un problema inmenso, como decía aquel, un problema inmenso, y en cierta ocasión un vecino hasta me rentamos, más me había resentido por este problema, pero tenemos que cargar incluso las demandas que nos pusieron. ¿Cuántas veces no nos demandó el señor Orlando? Pues? Éramos 35 los demandados, nos demandó muchas veces, y sí tenían intereses, pues, porque les voy a comentar algo, un poquito de historia. La vez pasada, uno de los ancianos de nuestra comunidad vio a un hombre caminar por la orilla del río y él lo vio sospechoso porque era un hombre grande, un hombre que no era jacalteco. Y él le preguntó que qué andaba haciendo, porque él estaba haciendo trazos ahí. Precisamente es don Lucas Díaz, Lucas Gonzalo Díaz, él me lo dijo. Y le preguntó, ¿pero usted qué le importa? Le dijo, vaya a preguntar a su alcalde por qué estamos aquí. Le dijo nada más, abusivamente le respondió el señor y siguió. Entonces, yo no sé, hasta ahorita no sabemos ni si hubo dinero, mucho dinero por medio, porque los politiqueros estaban acostumbrados a hacer eso. Si no, miren cuántos demandó, miren cómo está nuestro expresidente en el bote. Los politiqueros acostumbran a robar a costillas de nosotros. Entonces hay un sinfín de cosas, como les digo, a lo que voy es, mis compañeros de este grupo, dijéramos, nos reunamos antes, no emitamos opinión alguna, por ejemplo, ni hagamos propuestas, porque no lo hemos consensuado. Consensuemos con la gente, con nuestras comunidades, o si no quieren aceptar los demás que fuimos electos, pues por la comunidad, pues al menos por la gente que nos eligió, pues de lo que aportaron su dinero, y aún no han aportado. A mucha gente que no aportó nos eligió, pues entonces vamos a analizarlo y pues yo pienso que nosotros, si hubiéramos pensado dejar abandonado, no nos hubiéramos metido esa bronca. Todos perdimos mucho, en el amplio sentido de la palabra, señores. Perdimos demasiado. El hecho de que mi nombre estaba metido en un juzgado, demandado, hasta ahí miren, mi dignidad está. Eso es feo, pues, que legalmente, pónganle si por alguna cuestión se pregunte, yo ya caí en un delito, pues, ¿verdad? Total que son cuestiones sencillas, pero compañeros, ¿por qué no nos reunimos en otra ocasión? Porque yo no estoy enterado, ni sé cómo están las cosas. Me gustaría que nos analicemos y nos sentamos, porque la idea, bueno, yo no estoy, digamos, diciendo que, porque si de verdad estuviéramos con ese deseo de trabajar, hay un sinfín de cosas, señores, que ver, lastimosamente. Nosotros cuando algo nos interesa sí abrimos la boca, pero cuando no, veamos, solo miremos todo el destrozo que hay en este pueblo, señor.
un destrozo inmenso, hay una ingobernabilidad inmensa. ¿Qué hemos hecho por eso? ¿Qué hemos hecho por eso? Nos conformamos con que nos estén nada más apantallando y lo demás queda afuera. ¿Dónde está lo que hablaba Clementino? Pues, los verdaderos valores humanos. ¿Dónde está eso? Miren, por ejemplo, el puesto de salud, cómo está abandonado, señores. Miren cómo están haciendo hospitales privados porque el Estado no responde. ¿Por qué no le exigimos al gobierno que responda? ¿Por qué no mejor pensamos en cosas mucho más fructíferas? Porque este pueblo es un pueblo bastante inteligente. Miren, y algo que sí, de mi parte, es un sentir que tengo, que decimos que un grupo provocó y el otro provocó. No, señores, aquí los politiqueros nos han dividido. Ellos son los que son las causantes de esos problemas. ¿Por qué razón es que se compró? ¿Por qué lo protegimos? ¿Por qué este señor quería? Sí, ahí está, pues yo realmente tenemos prueba de que se quería hacer una hidroeléctrica. ¿Será posible que nosotros tengamos, y esa hidroeléctrica, escuché personalmente cuando se dio la reunión, cuando dijo el señor Orlando Montejo, no, señores, precisamente don Miguel Ángel decía en esa reunión, es que el alcalde dijo que no íbamos a pagar luz, que iba a ser regalada la luz al señor Miguel Ángel en una reunión. Por eso aceptamos. Vean, y a la hora que le preguntan al señor Orlando, no, señores, solo se activa y se conectan los cables en los postes de luz y se va la luz. Vean, y ni siquiera lo supimos nosotros. Precisamente acá estaba un vecino que era el presidente del COPU de acá, don Román. Él nunca nos convocó. Eso es ofensa. Es ofensa. Y como dijo Clementino, nuestra dignidad. Y otra cosa, si hablamos de historia, al menos de mi parte, si me involucré, señores, porque me siento jacanteco. Y lo hice en honor a mis abuelos. Porque esos viejitos, históricamente, si se recuerdan de aquel viejito que dice que no tenía hijos y aportó un dinero para comprar parte de estas fincas. Esos viejitos que dieron su vida, de aquellos que murieron bajo las pisadas de los españoles que nos vinieron a pisar. Esos viejitos son los que nos han dejado y que nosotros lo hagamos como queramos. Y especialmente chicos en pañales todavía gobernando, queriendo hacer lo que quieran. No, hombre, eso es penoso, es triste porque no estamos pensando en nuestros viejos que nos heredaron. Yo estoy agradecido con Dios porque que me engendraron y vivo aquí. Y aunque frijol con chipilín, pero me dieron y estoy vivo. Para que yo venga y traicione a mi viejo. Vergonzoso. Entonces, disculpen, un poquito de reflexión y análisis. ¿Por qué no nos reunimos y platicamos esto, mis hermanos? Y ahí, pues, de ahí vamos a lo mismo, vamos a seguir, porque no hay oposición. Señores, disculpen, solo una breve. Si escucharon lo que yo dije, yo lo dije de otra manera, pero es lo mismo que él dijo. Que nosotros nos urge reunirnos con nuestra base. Entonces, para concluir, y que la vez pasada estuvimos platicando y lo mismo estábamos repitiendo, no llegábamos a nada, y recordemos que también tenemos otros compromisos. Entonces, para no alargar mucho, yo saqué una conclusión de que a nosotros se nos deje esa tarea. Con este documento que ya tienen es suficiente, y nosotros ya veamos la manera como ponernos de acuerdo con las personas a quienes nos debemos. Cada grupo tiene sus bases y todo. Yo creo que es una buena forma para que en otra ocasión ya tengamos una reunión para socializar qué realmente han platicado ellos, qué hemos platicado nosotros, ¿verdad? Gracias. Bien, señores, gracias por haber venido. Créanme que esto que estamos haciendo nosotros ya lo hemos reiterado varias veces, lo estuvieran haciendo, lo deberían de hacer las autoridades municipales, y lo estamos haciendo en calidad de representantes comunitarios, cuando depositaron en nosotros esa confianza para poder representar los intereses y defender los intereses de nuestras comunidades. Ahora bien, está bien, qué bonito, hay dos grupos organizados y algo considerando. Yo voy a hablar como Cocoy, ¿verdad? Aunque todos saben y no me puedo quitar la tacha de que estuve involucrado en un movimiento, hasta el día de hoy mi lucha sigue como persona, como que al final, gracias a Dios, y eso sí, delante de Dios lo puedo decir, no le debo un favor político a nadie. A pesar de que apoyé políticamente al alcalde que salió, jamás le fui a pedir a él un favorcito de a 10 quetzales. Y eso me tiene a mí con solvencia moral para hablar. Y por eso sigue mi lucha, ¿verdad? Como jacaltecos, en función de todos nosotros, los que estamos acá, que nos hayamos identificado aquí o acá. Yo creo que es algo que nosotros tenemos una responsabilidad moral ante Dios, cómo manejar esto a nivel de nuestros grupos o agrupaciones a las que pertenecimos.
ahora hablo como Cocó y digo, cuando nosotros retomamos el tema de fue por una sencilla razón y muy dolorosa, porque se supone que si compramos los terrenos para resguardar los nacimientos, para que todos los jacaltecos nos beneficiemos con agua, el problema del verano pasado, no me dejarán mentir, los que tienen proyectos alternativos, llámese Yichiu, llámese Yixtenam, llámese Huimocá, llámese de Yichulul, bien gracias en su casa, pero había paisanos, hermanos jacaltecos, que estaban sufriendo por el agua. Ahorita no hay problema de agua porque nadie está regando al máximo. Nadie está regando también flores. Nadie está, por eso hay. Pero hay algo muy importante. Cuando nosotros fuimos convocados en un comude, de repente se nos pidió el aval para que aprobáramos un proyecto de agua para Merced, para 30 usuarios, por una institución que venía a donar en los insumos, tanques, llámese tubería de conducción, depósito, lo que sea, y que solo teníamos aproximadamente como 3 días. Siempre nos condicionan así, ese es el discurso que nos utilizan para comprometernos, juntamente con otros proyectos que ya se ejecutaron. Sin embargo, su servidor, conociendo un poco eso que ustedes dicen en términos legales, yendo un poco a la profundidad del asunto, porque gracias a Dios, tal vez por haber estado involucrado, fue que reaccioné en ese momento. Le dije a algunos compañeros que tenía cerca, no nos comprometamos para tomar una decisión, de repente nos vamos a meter a problemas, y ese ahí sería un paso equivocado para nosotros. Entonces, así fue que nosotros razonamos, o sea, por lo menos, al menos en el caso de nuestros votos, porque dijimos a los señores de las comunidades, ustedes aquí vienen a avalar ese proyecto, pero al mismo tiempo nos vienen a heredar un problema que después se nos viene un grupo o se nos viene otro grupo encima, considerando que nosotros somos cocodes y no podemos de manera irresponsable decir sí a un proyecto. Y eso es latente. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos percatamos pues de que ya venía otro segundo problema. Primer problema, escasez de agua. Entonces, segundo problema, si se estaba resguardando, ¿dónde estaban en ese momento los representantes? En ese momento, ¿verdad? Obviamente que había un vacío, hay un vacío, señores, entre autoridades municipales y representantes de un grupo y representantes del otro. Llámese Comité por la Defensa de los Recursos Naturales, llámese la sociedad civil organizada por la defensa de los recursos naturales, que cada uno tiene a sus representantes, y disculpas al compañero Fernando Andrés, que no teníamos, y gracias al compañero Agatón que nos dio la lista, por eso es de que no fue convocado esa vez, es una justificación, a diferencia del otro grupo que sí nos pasaron una lista para convocar. Entonces, por ahí por lo menos esa es la justificación que tenemos. Sin embargo, es un reto para nosotros, como para ustedes. 2 años vamos a estar en funciones, ya vencimos en agosto el primer año, que se acerca, y se va otro año. ¿Qué va a hacer el COCODE que viene? No lo sabemos. ¿Van a tomar esto como una cuestión de interés de Jacaltenango? No lo sabemos. Sin embargo, para nosotros es un reto histórico, como COCODES, como comités, tanto de un lado como del otro. Si bien es cierto, se abrieron heridas, es justo que nosotros, como abonamos a que se abrieran las heridas, tanto que hayamos reaccionado o no, nuestra obligación y compromiso moral primero ante Dios, ante nuestra sociedad y con nuestros hijos. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos entonces? ¿Les vamos a heredar ese resentimiento, ese divisionismo? Yo pienso que nosotros debemos de manejar un espíritu de reconciliación, si es que asistimos a misa, si es que asistimos a los cultos, si es que asistimos a las celebraciones. Por ahí debemos de empezar. Sin embargo, ese es el problema nuestro, que muchas veces hablamos bonito en las acciones. Señores, esta es una prueba de fuego para todos nosotros, como jacaltecos. Digo como jacaltecos. ¿Por qué? Porque si nosotros, gracias a Dios, un grupo compró arriba, otro grupo compró abajo, la realidad es que visitamos el lugar por 2 razones.
créanme, en su familia, bendigan a Dios si no hay alguien que no se haya enfermado de problemas gastrointestinales. Yo ahora mismo estoy siendo tratado por el médico, hice el esfuerzo de comer medio tamal por las prohibiciones médicas, porque con problemas, a saber, ¿verdad?, si esos desechos tóxicos que fueron a vertir allá no nos vinieron a barrer la flora intestinal, algunos que de por sí estamos un poco débiles quizás. Vean pues, ¿por qué? Porque cuando fuimos con el grupo de don José Díaz, ¿qué fuimos a encontrar ahí arribita donde está el tanque de captación? Envases de productos agroquímicos que son altamente tóxicos, que Guayab tiene depósitos para eso específicamente. ¿Por qué? Porque eso no es apto para estar cerca de donde haya productos de consumo, no digamos del agua que bebemos. Bueno, dos, si en este invierno la corporación no se compromete a reparar las líneas de conducción de los proyectos de agua, el próximo verano va a haber un problema quizás un poco más serio o igual, pero ya es un problema que tenemos que afrontar. Cuando llamó la municipalidad a través de las autoridades, el señor alcalde, síndico, primero, concejales, a ustedes como representantes, a los otros como representantes, para llegar a acuerdos y qué hacemos para poder resguardar ese lugarcito. ¿Qué hacemos para que se solucione el problema de agua, señores? Esa es nuestra intención, que no se malinterprete, y por eso les dimos a ustedes una hoja, previendo de que cualquier cuestión que no les digan, que no les cuenten, porque a lo mejor les mienten. Entonces, ustedes evalúen esta cuestión. Si consideran que es necesario hacer una convocatoria, una asamblea a nivel de la agrupación a la que pertenecen para llegar a consensos, que se hagan propuestas, busquemos soluciones. Cano Javier Arturo está, que se quede así, no nos interesa, que cada quien, que mire cada quien cómo se las espanta. Pues yo pienso que estamos mal. ¿Por qué? Porque yo considero que urge. Dentro de nuestras propuestas hay una observación, señores, dice aquí, quedará bajo responsabilidad de los COCODES de segundo nivel promover el acercamiento entre estos dos comités y las autoridades para que sean ustedes tomados en cuenta, si es posible una unificación, si es posible el consenso. Bueno, y si no, pues por lo menos con cada grupo, en lo particular, pero con la misma intención. Yo creo que no estamos mal en ese sentido. Aquí dice otro caso, un considerando, y eso es lo que hay que saber a veces interpretar, que los acuerdos a los que se llegue serán únicamente bajo criterio de quienes dice ahí y voluntad de quienes, de los representantes de ambos comités. O sea que nosotros estamos intermediando como autoridades comunitarias, porque también representamos los intereses de nuestros cantones o barrios, y esa es la intención que nosotros tenemos. Confiamos en Dios, porque yo creo que aquí hay algo muy importante, y por eso los compañeros aplauden la idea y la propuesta de los compañeros que invitaron al gobernador a entregarle a Dios este proceso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos amparamos como católicos, evangélicos o carismáticos bajo el manto de Dios, estoy seguro que vamos a llegar tarde o temprano a un acuerdo, pero que no nos vence el tiempo. Nosotros entregamos, compañeros, en agosto del otro año, si respetamos la fecha en que fuimos investidos. Así debería de ser según la ley, porque son 2 años de servicio. Y de ahí, ¿qué queda después? ¿Verdad? Hay 2 lugarcitos enmontados, abandonados, con mallas reventadas, donde cualquiera dice que puede tomar y hacer lo que quiera, mangueras por un lado, tomas por este otro lado, y dónde estamos los que dicen que luchamos para resguardar eso. Entonces yo creo que es momento, y como quizás no lo hemos hecho, es momento para reflexionar y decir, hagámoslo entonces. Porque los papeles, señores, no van a ir a defender ese nacimiento. Las listas y las cantidades que se dieron no van a ir a defender ese nacimiento. Yo por eso le dije aquí al señor Agatón, el compañero Agatón, le dije, qué bien que ustedes hayan cohesionado en algo, porque en primer lugar, lo que ustedes hicieron es solamente decir, este lugar está bajo resguardo, cuando algunos vecinos de Mesé estaban ya posesionando, con el consentimiento, hay que ser realistas, de nuestras autoridades actuales, de un nacimiento que está dentro del predio que compró uno de los grupos. ¿Y quién se estaba metiendo a problemas ahí? El señor Emilio, porque él había vendido
fue a sacar otro documento y él estaba haciéndose pasar como poseedor otra vez del predio. Mientras tanto, aquí hubo una reflexión la vez pasada. Yo voy a finalizar ya compañeros. Quiero ser puntual en esto. Alguien dijo por ahí, fue don Pedro Rojas. Él ha sido técnico en salud y yo creo que hay que reconocer también la experiencia de las personas. Esa agua que estamos tomando, señores, es agua de deslaves con heces fecales. Pero decía algo a Gatón la vez pasada, es de otra vertiente ese nacimiento que iban a agarrar los del Mesté, es agua pura. Yo apuesto algo y les voy a poner un ejemplo de Concepción Huista. Por bombeo quisieron llevar el Río Azul, fracasaron, transformadores quemados, porque tengo esa información por medio de ellos, que fracasó la intención de ellos de bombear agua del Río Azul para su comunidad. ¿Qué están pensando ahorita en la otra alternativa? Por gravedad llevarlo más cerca de Concepción, otro nacimiento. Por eso yo creo que a COM no le dieron el derecho de paso que habíamos avalado allá en el Comude, porque ellos ya no quieren soltar ni ese recurso para afuera de otro municipio. COM es Jacaltenango y COM fue castigado en ese sentido. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Lo van a llevar a un punto muy cercano para poderlo bombear, tal vez así ya es más fácil. Ahora bien, Mesté todavía está a la altura de, tal vez considero, de Uruguay, que es el lugar exacto donde llega con buena presión. Yo creo que si esos nacimientos los resguardamos para consumo de nuestros hijos, que esa es nuestra intención, yo considero, señores, de que se debe de guardar y resguardar lo que allá se tiene. Porque al final dice, y felicito a don Claudio y felicito a Fernando, coinciden y coincidimos en el mismo criterio, de que esto va a servir para beneficiar a Jacaltenango y que lo vamos a defender. Vean, no lo estoy compartiendo yo tan solamente y me llegó en el muro, en esa cuenta que tengo. Aquí dice ríos de Jacaltenango amenazados por no sé qué. En las redes sociales siguen vociferando de que hay amenazas todavía de construcción de hidroeléctricas en la región, incluyendo Mesté, Jacaltenango. Pero es algo que no se puede dar así de la noche a la mañana. Aunque eso el Ministerio de Energía y Minas lo tenga en vigencia, eso no quiere decir que acá pueden venir a la hora que quieran y hacer lo que quieran. Logremos esa unidad, porque nosotros creo que tenemos un compromiso, ¿verdad? Como Cocodes yo voy a seguir luchando con mis compañeros para que esto se llegue a un final. Y ya concluyo con esto. Lleguemos a acuerdos, ustedes deciden otra fecha de convocatoria, reúnanse con los grupos afines para llegar a consenso si es posible. Pero yo siento que si tiramos esto como quien dice, no, que se quede ahí, porque eso tiene un trasfondo político. No, porque ustedes van a ser los actores directos de eso. Ajá, yo ya di mi punto de vista, me van a disculpar, no ¿Sí? quiero ser mal educado, tengo mi madrecita en el hospital y yo quiero retirarme. Espero que lleguemos a un acuerdo y me informan que... Claro, una recomendación sería de que nos informaran cuando ustedes se reúnan para luego programar una nueva asamblea para así, llegar a acuerdos, para que así tal vez don Claudio llegar a acuerdos ya más de unidad, por decirle algo. Entonces, gracias por su presencia y por el tiempo. Voy a informarle a don Oscar porque voy a tener una reunión con los compañeros el fin de semana para que vamos a empezar. Pedro, vamos a escuchar a don Claudio. Y yo estoy de acuerdo con que yo no vengo a emitir opinión aquí, que hay que unir, porque yo no soy el protagonista, soy el que tengo toda la documentación, pero no vengo a poner opinión ya aquí, si no hemos consultado las bases. Así de sencillo, son las bases las que nos dieron esa voluntad. Uno, primero, a mí me llamó mucho la atención de los controles de segundo nivel. ¿Por qué no denunciaron la primera? ¿Por qué no denunciaron? Porque no nosotros con la regional dinero que denunciaron. Porque miren, pues los 15 días que no hubo agua, es que el ejército quebró la tubería cuando pasó el tractor allí. ¿Y ustedes qué estaban viendo? Si la gente que llegó ahí en mi casa a avisarme, denunciarlo por lo que está haciendo el alcalde, porque no tenemos agua. Miren, señor, disculpen, yo sí tengo agua. Así de sencillo, discúlpenme. ¿Por qué no ustedes lo van a ver a él? Es que el ejército quebró la tubería y ellos no compraban el repuesto. Entonces ustedes tenían que hacer esa denuncia, no nosotros los representantes. De sencillo se lo digo, porque eso es lo que deben de fiscalizar, Oscar. Número uno. Dos,
Yo no soy político partidista, yo soy político social, sino desde el 70, cuando me han elegido a mí como un concejal suplente o como un síndico suplente, jamás en mi vida he aparecido en algo que es político para ir a la municipalidad. Ahí sí me lavo las manos y todos saben que tengo estos principios, soy político social. Si no, averigüen qué grupo han llegado a mi casa ahorita y los puede decir el nombre, que por qué no se denuncia. Es que no basta con denunciar, compañeros. Eso sí les voy a decir, no basta con denunciar. Uno tiene que ir a denunciar con documentos y después, si el denunciado se levanta, tenemos que defendernos con él. Hay que pensarlo bien para denunciar. Yo ya no voy a caer en este tipo de que solo me mandan, porque hay problemas en la municipalidad, hay problemas. Vea eso de los 15 días, ¿por qué no compraron los repuestos? La población no tenía agua y ustedes esperaron la denuncia, no lo hicieron. Ahí sí te dejaron claro. Sí, pero una respuesta. Y en lo social y en lo partidista, yo sí no comparto que yo soy político partidista. Y no luego la gente va a ver qué fin estamos persiguiendo. Hay que ser muy claros. Aquí persigamos sociedades libres. Algo que dijo Claudio, ya no tomemos partidos políticos ahorita, porque la gente nos capta quiénes somos nosotros. Pues digo yo, en las denuncias que hacemos los acuerpemos con el Ministerio Público, porque si no, solo criticamos, solo difamamos, y la difamación es penada por la ley. Por eso yo los respaldo a ustedes, no crean que yo los respaldo. Cuando haya un problema social, miren pues, la municipalidad, escúchenme pues, yo estoy disfrutando ya con la municipalidad. ¿Saben ustedes quién fue con el señor alcalde Juan Antonio en la Contraloría para ir a denunciar el proyecto? Sí está denunciado el proyecto por los 3 señores que fueron con el señor alcalde. Vino la auditoría. ¿Y qué les dijo la auditoría? Es que hay una fianza, toquen la fianza, porque había fianza, hay fuga, en el proyecto hay fuga. A mí me llama la atención porque solo yo tengo que hacer esa denuncia, hay fuga. Señores, ahí está la fianza. Ahora, exactamente vos lo escuchaste, diría vos del señor Juan Antonio, cuando dije yo que no se iba a aceptar un préstamo, mucho menos en el Infum. Entonces, ¿qué dije yo allí? Nosotros no nos han entregado el proyecto. Entonces, yo les encargo encarecidamente a mis compañeros, pregúntenle a ellos cuántos chorros han puesto de los que no dieron su mano de obra. Solo del 15 de enero al 27 de febrero ya habían ellos recibido 27,000 quetzales en los que no aportaron, en los que no trabajaron. Y dicen ellos que cuando no se recibe un proyecto es que no se recibe nada. Y en la fianza fueron a repellar un poco el tanque y invirtieron un poco aquí en la casa de don Alejandro Camposeco. Y ya tocaron ellos la fianza. Entonces, si ven la auditoría y aquí se los meten, señores, ahí está Gatón. Él fue una vez conmigo en la Contraloría. Allí sí hay que declarar qué es lo que uno siente, qué es lo que uno... Yo averigüé ahí que si ya se hizo esas cosas. Señores, estamos jodidos. Ahora bien, acuerpémonos como estamos ahorita, que no nos pase lo mismo. Ahí está la fianza, pues las fugas están ahí. Miren, voy a poner un ejemplo. El que tiene una construcción, sí queda bien, pero al año, a los 3 años, se vienen los problemas y hay que arreglarlos. Yo por lo menos, mi hijo tiene una consulta. Pucha, hemos invertido mucho porque está dando problemas. ¿Qué será una agua que se filtra en cualquier parte? Ahora exijamos a la autoridad que no ha hecho nada. Vean ustedes un proyecto de Asay. Desde noviembre lo comenzaron y no es caro allí. Qué vergüenza un proyectito de una callecita. Miren la calle del mercado. Ya hay zancudos ahí, no son capaces de arreglar un proyecto. A ver, métanse, compañeros, hombre, voy a hablar con usted para ir con el alcalde. ¿Por qué no arreglen eso? Si es una calle central. Metamos a ellos que trabajen, señores. Porque ya la auditoría gubernamental ya vino aquí y ellos le dijeron a ellos, agarren la fianza, porque así lo dijo el constructor. Eso es lo que opino por último. Entonces yo los apoyo primero aquí con el respaldo que se tiene. Yo no quiero hacer más denuncias porque hay denuncias bien concretas, pero esas denuncias tengo que probarlas en la Contraloría, tengo que probarlas en el Ministerio Público, pero aquí quiere pisto.
quieren visto, compañeros. Por eso muchos denuncian, pero la denuncia se llama difamación, ¿no? si no se procede. Bueno, entonces ahí estamos, ahí dejo esta aclaración, señores. Entonces, por favor, sí puede pasar lo mismo del otro año, el próximo año. Ahora no seamos babosos, hay mucha fuga de agua. Vean ustedes, váyanse en Cachicomá, ahí donde tiene Manuel su cantina, o no es de la cantina, puta, chorrón de agua la que sale ahí ahora, hermano. Chorrón de agua la que sale ahí ahora, mucha fuga de agua aquí nomás. ¿Ya viste esa fuga o no la viste? Ahí en la parte de tu predio, así está el chorrón de agua ahorita, ¿ves? Da pena que se abriera esa agua. Sí, es que ahí como era mucha agua. Bueno, ahí la dejo. Pedro, Ubaldo, Le hago una respuesta a don Pedro. Nosotros hemos tenido acercamientos y... Sí, pero permíteme, yo tengo una duda, que él dijo que ya pasó el documento a la municipalidad en tiempo de mayo. Eso es lo que yo le canté a él, y el ratón dijo que él tiene el documento. Ya lo dio, el día lo dio acá, nosotros tenemos lo mismo. Es cierto. sí, dale, Ubaldo. Ubaldo, pues. Ubaldo, habla. Sí, como diría don Pedro Isidro, él decía de que nosotros solo estamos viendo lo que está pasando. Pues la verdad, eso es mentira. Cualquier cosa que está pasando ahorita, nuestra prioridad número uno es ver de qué manera solucionar los problemas que está sucediendo con el proyecto de agua potable que tiene el casco urbano. Hemos hecho esa denuncia al señor alcalde, incluso ya presentamos una copia del acta en donde se hizo ver a él cuántas fugas hay en el proyecto del señor Ignacio Loyola, en el proyecto del señor José Mario. Entonces, eso ya se lo hicimos ver a él. Bueno, ahora bien, lo que sí podemos percatarnos es de que todas esas fisuras que tiene el tanque, señores, es un poco ridículo, la verdad. No sé quién nos está asesorando, pero yo creo que un alcalde, si no tiene la capacidad, pero al menos tiene que buscar buenos asesores, pues, para que estén más en armonía en el trabajo. Pero la verdad es de que, señores, con silicón intentaron tapar esas fisuras que tiene el tanque, y ahí se quedaron tirados las pachitas. ¿Cómo justificaron? Hay que entrarle de lleno, porque para eso nosotros somos parte de la auditoría social como COCODE de segundo nivel, pero ellos como que no lo ven desde ese punto de vista, y ahorita estoy seguro de que ya nos están achacando como negativos. Hemos tenido reuniones allá en la municipalidad, y uno de los concejales pues argumentó de que revancha política. Nosotros, en lo personal, pues, yo soy parte del COCODE, hasta incluso uno de ellos me dijo, ¿y qué partido político representás? Esa es la figura del COCODE ante ellos. Pero como también el señor alcalde fue claro en decir, yo les agradezco a ustedes, porque aquí no tengo a ningún correligionario de mi partido entre ustedes en el COCODE. Los felicito, vamos a trabajar de mano. Yo creo que eso está quedando en palabras, porque cualquier cosa que se está haciendo, solo nos llaman cuando ya todo está cocinado. Y eso es típico, señores. La política así es. Ya es típico. Cuando ya todo está preparado, pues ya solo hay que llamar a los demás para que echen su firma, su sello. Y muy bien, nos vamos campantes saludando con sombrero ajeno. Uno. Nació del grupo de segundo nivel esta inquietud. ¿Por qué? Porque ya hemos visto tantas privatizaciones acá en el casco urbano. Y nuestro temor es de que si dejamos esto a manos llenas, en manos de nuestros pseudo líderes de Jacaltenango, nos van a salir con otro proyecto, tal vez no al gusto de la población, con fines políticos, llamémoslo así. Porque si ustedes se dan cuenta, y me acuerdo muy bien cuando yo estaba en castellanización con la señora Bartola, la esposa de don Cupertino, traigan su piedrecita en su morralito, traen 2 piedrecitas. Si no van a traer 2 piedrecitas, señores, disculpen, niños no van a entrar a clases y no se les va a dar pan, ni se les va a dar su trigo como él daba en ese entonces. Llevábamos la piedrecita. Y eso sí, señores, hay que ser realistas. Ahora,
¿quiénes están negociando con ese tren? Antes era del pueblo, ahora se dice que es una cooperativa. La verdad no sé hasta qué punto, con qué fin lo están trabajando. Muy bien, luego apareció otro proyecto por allá del Balún Caná. Y luego aparecieron otros proyectos por allá. Y me acuerdo muy bien, cuando yo era niño, nos daban 5 arbolitos en nuestra mochilita, en nuestro morral. Lo llevábamos a sembrar allá donde están construyendo el INEM. Y aquí en parte Zapaná. Íbamos a sembrar arbolitos con los maestros. Imagínense ustedes, y la verdad es un poco penoso, pero fue por eso de que nosotros estamos viendo de qué manera buscarle solución a este proyecto de agua, porque es prioritario a nuestro criterio y es un vital líquido que no se debe de perder únicamente. ¿Agatón? Sí, gracias. Yo sí les entiendo a ustedes porque ya nos pasó. Es el componente como de testigo. Había sobrevaloración de costos de un proyecto, por lo cual el doctor no lo quiso firmar. ¿Qué hicieron? Ustedes te consta. Hicieron la firma de otro concurso. Yo se los dije la vez pasada. Dice, no se necesita ser ingeniero, compañeros, investiguen, pero los ingenieros, a ver qué les dice un ingeniero si se puede chapucear un tanque. Hasta lo que me han comentado a mí, que los tanques rajados no se pueden reventar, hay que demolerlos, hacer de nuevo. Ni que fuera pecera para echarle silicón, solo las peceras hacemos nosotros de vidrio y con eso hacemos silicón. Ya se los dije una vez. Los proyectos no sirven porque es corrupción. Una de las artífices de ese proyecto de agua, ya se los dije la vez pasada, es la señora que está en la cárcel, ahí está. La que cayó por el clavo del Quiché. Ella era la diputada de Huehue. Y se los vuelvo a repetir otra vez, ¿quién cargó los tubos? La gente cargó los tubos. ¿Quién pegó los tubos? La gente pegó los tubos. Y se supone mano de obra no calificada. La mano de obra calificada es pegar tubos. La gente lo pegó. Por eso está el problema ahí. ¿Y esto se entiende? Normal, es así. La municipalidad nunca toma en cuenta los cocodes. Se supone que dice que el cocode prioriza. Que el cocode fiscaliza. Nosotros mucho lo peleamos. ¿Qué peleamos? Que cuando se hiciera una licitación y contratación tomaran en cuenta los cocodes, si es público. Hasta una pantalla pueden poner cuando estén licitando y contratando, que estén los cocodes viendo ahí. Eso se llama transparencia, pero es más de lo mismo. Y si no investigan, ¿saben por qué no investigan? Porque es el mismo procedimiento para robar, compañero. Miguel, pues, bien, señores, gracias. La verdad que sí se escuchó y hubo muchas inquietudes. La verdad, como representantes en lo personal, y así casi somos todos los que estamos como cocodes de segundo nivel hoy por hoy. No somos monedita de oro de la autoridad. Cabal se da eso de que hay obras. Urge firmar. Momento. Al menos este cocor ha puesto un momento nada más. Falta analizar proyectos, falta ver esto y lo otro. Cabal de lo que Pedrito dice, de los proyectos suspendidos, iniciados y suspendidos, nosotros no solamente estamos viendo. En reunión de comunes hemos hecho aclaraciones, así como esa aclaración que vamos a hacer acá con ustedes. Hemos insistido en lo que fue el inicio del proyecto o la construcción del INEP. Ustedes no van a pensar que estuvimos ahí, bien, gracias, porque ya hay presión de parte del maestro, hay presión de parte de apoyar si vamos a firmar. No, señor. Si no es que fue por la presión que nosotros pusimos, ellos no rebanaron como unos 2 o 3 niveles todavía de ese cerro como para empezar el proyecto. Pusimos de ejemplo lo que pasó en el Cambray. Eso pusimos de ejemplo. Porque autoridades de no sé cuántas administraciones todavía fueron perseguidos, buscando responsabilidades de ese gran fracaso que hubo. Entonces tampoco nosotros pusimos, y que algún día a nosotros se nos esté buscando
por cuestiones de inocencia, puede ser. Entonces, por eso nos es casi Cocode, como que si fuera brazo izquierdo de municipalidad, que somos los antagonistas de la municipalidad. No es eso, ni pretendemos llegar allá. Yo en lo personal ni pretendo llegar allá. Capaz o posiblemente yo haya llegado como representante de mi comunidad, Cantón Parroquia Central, como accidente. Por un accidente llegué, porque quise participar en la reunión, era de eso, pum, llegó. Bueno, quiero tomar este rollo como tal, pero tampoco. Y eso fue lo que dije allá en esa reunión del cantón. No quiero ser títere de esa municipalidad. Y lo vuelvo a aclarar aquí con ustedes. Solo como para aclarar la situación de don Pedro. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué dicen ustedes los de Cocode? ¿Qué han hecho? ¿Qué denuncias han hecho? En su momento lo hemos hecho. Nosotros hicimos el recorrido de eso, de todo lo que es conducción del agua del Estel para el tanque. Hicimos el recorrido. Hicimos entrega de eso. Un mes de gracia. Hay un mes de gracia para que lo analicen. Ahorita vamos a empezar a escarbar. ¿Qué pasa? ¿Qué avances han tenido de eso? Pues de lo que nosotros hicimos, de la inspectoría que nosotros hicimos. Fue un día domingo donde nosotros nos reunimos y fuimos a hacer ese recorrido. Entonces, aunque no sea tan palpable, nosotros como tal, yo satisfecho estoy de que al menos estoy haciendo algo. No estoy nada más con los brazos cruzados. Dos cosas nada más, con eso quiero concluir y es bueno que ustedes se enteren de esa situación. Hay mucho rumor de una energía biomasa. Señores, en reunión de Comude, esa institución, esa organización de biomasa fue a proponer energía por medio de desechos de madera. Quemar desechos de madera, la quemación provoca energía. En reunión de Comude, nosotros dijimos y rechazamos rotundamente esa energía. Lo rechazamos. Habrán rumores, estarán haciendo campañas, estarán haciendo promociones, cada quien que lo aproveche de acuerdo a su manera. Pero mientras tanto, en reunión de Comudes, Cocodes y municipalidad dijeron un no rotundo a ese proyecto que quieren implementar. Uno. La otra situación, probablemente a ustedes también ya les ha llegado en el oído. Piensan llevar otra vez otro caudal del Río Azul, un megaproyecto del caudal del Río Azul, supuestamente, entre comillas, para las comunidades de la franja. Llámese Catarina, La Laguna, El Limonal, Pepipam y Untá probablemente. Pero hay muchos rumores allá, que una parte para allá y otra parte para Aguasar. Son los rumores que hay. A nosotros como Cocode, en una reunión de común, se nos informó. En ningún momento nos han pedido aval. Cuando pidan el aval, cabalmente vamos a hacer lo mismo. Así como ese préstamo que quiso hacer acá la municipalidad, que vayan a los cantones, que vayan a las comunidades a verificar. Si las comunidades están dispuestas en eso, adelante. Y si no, nosotros no vamos a ceder situaciones así por así. Probablemente tal vez que nosotros seamos antagonistas de eso, pero en conclusión, lo único que nosotros queremos es el pro en beneficio de nuestro municipio. Eso es, a eso quiero concluir. La verdad que esto sí fue enriquecedor. Fue enriquecedor, compañeros, porque a pesar, ¿por qué nosotros dijimos ya no más estar en eso? Porque ya habíamos tenido una reunión previa. Una vez con un grupo, otra vez con otro grupo, cada quien se desahogó, los escuchamos, ahora quisimos llegar a conclusiones. Ya el compañero del otro grupo justificó el por qué no, se entiende, ya llegamos a conclusiones que cada grupo va a consensuar con los demás representantes y vamos a llegar en conclusiones. Lo único que nosotros queremos es unidad, compañeros, que se dé lo que este compañero dijo. La dignidad del Jacaltenco es lo único que nosotros queremos. Unificar dignidad. Todos nosotros tenemos dignidad y hacia eso nosotros queremos ir. Muchas gracias. Bueno, compañeros, hablando en relación a los cocoes, yo me siento satisfecho porque hemos luchado.
Hemos luchado diciéndole no, bueno, no se tiene que decirle no a la municipalidad. ¿Por qué? Porque me di cuenta leyendo los libros de actas que tenemos nosotros de los comedores. Hay actas, digo, solo firma una persona y ya está, si vemos ya tiene su proyecto. Es que no debe ser así. Las necesidades se priorizan a nivel de cantón, en el caso particular, y ellos deciden qué proyecto quieren, y así lo hemos hecho nosotros. Probablemente haya algo contrario hacia San Sebastián, porque nuestro proyecto no sale, y es una necesidad tremenda, a pesar de que el cantón San Sebastián es el que tiene más problemas en salud, es el que tiene más problemas en relación a cuestiones de infraestructura, es el que tiene problemas en cuestión así de calles, que no hay entradas ni salidas, están embotelladas en un lado. ¿Quién? Cuando ellos llegaron la otra vez, la municipal, lo llevamos a una reunión allá y allá. Y los vecinos fueron muy claros que ellos no pidieron esa pavimentación. Y si es cierto, fue un grupo ajeno, alguien que tenía intereses completamente particulares. Pero nosotros presentamos nuestro proyecto de una manera integral. ¿Por qué? Porque muchos han pedido y se les hicieron solo pavimento, calles para inventar, pero no miraban ellos a futuro qué iba a suceder. Nuestro dinero ha sido mal utilizado, mal gastado o tirado al suelo, porque acaban de poner un pavimento y a alguien se le ocurre poner, es que no puse mi drenaje, a quebrarlo, es que no puse mi agua, a colocarlo, entonces se ve feo, parchado. Veamos la calle, ¿cuántas tenemos así, verdad? Entonces nosotros propusimos a la municipalidad que por favor 10 años que quiera meter su agua, tendría que quitar el cuadro completo, ¿verdad? Es un cuadro completo porque tan lástima acaban de poner otra vez y así vamos a ver todos los años. Pero hablamos de un proyecto integral y ¿en qué consiste? Primero drenaje, ver el agua, que ustedes no tengan que lo coloquen, pero ahí a la orilla de la línea está poneado. O si van a utilizarlo, pues que vayan a pagar primero a la municipalidad. Los drenajes también que hayan colocado están poneados, los que no van a utilizar. Y así se hizo por allá. Y no se ha recibido, está ahí paralizado, porque nosotros ya fuimos a ver. Y no vemos correcto cómo está. Y yo fui muy categórico al decir que se arregle. Entonces, si no se arregla, nada. Estamos hablando de allá, ¿verdad? Platicamos con el responsable, con el ingeniero, y fue lo que les dije. Si ustedes observan ahí, ese pedazo de calle que están haciendo donde está el Sabino, y es más angosto, está metido. Entonces, ¿de quién lo van a aprovechar? Los dueños de los sitios que están ahí, en lo que van a hacer ellos, claro, alambrado. Usted, ¿qué va pasando ahí? 2 carros, 2 camionetas, es difícil que se vayan a encontrar. Tendrían que esperar uno de los carros ahí para pasar el otro, ¿verdad? Hasta en ese momento ahí estamos, pero de que estamos haciendo un trabajo a conciencia, lo estamos trabajando. En relación al agua, ya fuimos a la municipalidad, y como realmente cuando se inicia una auditoría social, no se hace solo yo, no lo hace solo aquel, lo hacemos en grupo, acompañado también de quién, del síndico. El síndico y invitamos también al alcalde auxiliar, y solamente fue el síndico, no me dejarán mentir que solo el síndico fue esa vez, y él es el testigo de todos los problemas que hay, y si él no lo denunció, si él no lo dijo, a él ya cae un delito de omisión. Por eso lo llevamos. Nosotros estábamos haciendo como debe ser, y esperemos pues de que sigamos así. Yo voy a concluir con lo siguiente. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en esta reunión. Lo que pretendemos no es en beneficio de los tocores, no es en beneficio solo de ustedes como grupo o del otro, es el beneficio para Jataltenango. Es para eso, es para todo un pueblo. Es claramente lo dice el documento que acaba de leer don Pedrito allá. Y yo también ya lo leí y a propósito puse exactamente lo que él estaba diciendo ahí, para que se entendiera cuál era la finalidad, completamente la finalidad total
del documento, al igual que el otro, es igualito, probablemente con diferentes palabras, pero gracias a Dios que el idioma español tiene muchas diferentes maneras cómo interpretarlo, cómo decirlo, pero llegamos a un mismo fin, ¿verdad? Y yo sí les agradezco profundamente a nombre del Cantón San Sebastián y también del segundo nivel, la presencia, ustedes hablan ustedes, nos fortalece, porque esto nos anima a seguir, porque pretendemos llegar a un feliz término, ver algún día que estemos unidos. Ahora los criterios, formas que se va a hacer, eso será en otra reunión, ya cada quien tendrá su propia propuesta. Por eso muy claro decir que llegamos acá, estamos platicando, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que ahí en los acuerdos es donde aún estamos estancados, un objetivo nada más. Hasta ahí estamos, pero con la propuesta de ustedes, con las ideas de ustedes, seguiremos hasta el final. Y muchas gracias por haberme puesto atención, amable. Podemos, Walter, pues, Andrés, él había pedido la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Pues, en realidad, les felicito a Joel por haber puesto la mano en la llaga en este problema negativo y la cual pues vamos en camino de quizás sanar y luego hacer una buena organización. Yo tengo una propuesta como para no alargar mucho mi intervención. Es esto, de que aparte de la organización que queremos hacer, que se elabore una agenda, así a nivel de todos, una agenda donde independientemente de las actividades que ustedes hacen como COCOES, esté la organización como también parte de la agenda, que no tomemos la organización como algo que nos obstaculice para no seguir trabajando, sino que la organización es muy importante y eso es lo que pretendemos, que lleguemos a esa unidad, pues, porque solo unidos pues, podemos hacer muchas cosas. Entonces pienso yo de que sí se va a tomar en cuenta lo que ya opinaron los demás compañeros, de que vamos a tener que consensuar con nuestra gente. Quizás a nivel cantonal o a nivel de directivos, pero sí hay que consensuar, hay que respetar. Entonces, yo pienso que hay algunas actividades propiamente de los COCOES que pueden adelantar. ¿Por qué digo esto? Se habla del saneamiento de la fuente, y acaso vamos a esperar que la organización se dé. ¿Qué tal si va a llegar un largo plazo para poder organizarnos? Porque miren, aquí nos vamos a quedar otra vez. Entonces, pero lo que atañe a ustedes en cuestión de trabajo con la municipalidad tiene la obligación de atender a ustedes. Sin algo que firmar para que la municipalidad los atienda, pues echamos esa fila para que los atienda ahí. Esas son cosas que hay que adelantar ya, porque somos miembros de un pueblo. Entonces, porque urge eso es el saneamiento de la fuente de Mesté. Y es cierto, yo me he dado cuenta que esa agua pero viene requete sucia. Tal vez están mejor las aguas que consumen las comunidades rurales que las de nosotros. Entonces, es muy urgente eso. Entonces, quisiera mi propuesta es que se elabore una agenda donde hay cosas que ustedes pueden tratar como COCOES, que no necesariamente los tienen que sacarlo otra vez aquí. De tal manera van a tener el aval de nosotros si es que nos toman en cuenta. Pero la organización sí la podemos tomar como un punto único en alguna reunión, y que no hablemos de otros problemas propiamente que les atañe a ustedes y que el mismo pueblo los ha investido con ese título de COCOES. Ustedes tienen autoridad, entonces quiera la municipalidad o no quiera, pero ustedes los representan a nivel de comunidades. Entonces yo pienso que los problemas que se van dando, ustedes si creen que es bueno y que nos tomen en cuenta para consensuar, es bueno,
Pero hay cosas que no necesariamente nos tienen que consensuar para poder dar marcha al asunto. Entonces, por ejemplo, ese saneamiento y ver las tuberías de las aguas es bueno que ustedes lo hagan sin que nosotros nos intervengamos, porque es algo que ustedes tienen que hacer. Pero la organización sí tenemos que tratarlo como un punto muy único, porque cuesta sanar heridas, hermanos. Yo me veo pues que hay unos compañeros que, digamos, tienen un sentimiento, entonces yo también lo tengo. Pero lo que he visto es que aquí hay una madurez. Se está tratando las cosas con madurez. Eso es lo que yo percibo. Entonces, sigamos así, aceptando las cosas con madurez. Entonces, vayamos consensuando y que tratemos esta organización, pues sí es muy importante que sea la organización, porque solamente así podemos hablar muchas cosas del pueblo. Solamente es quizá una... Gracias, don Valde. Entonces, para ir finalizando la actividad, yo solo voy a dar la palabra a don Andrés. Pues ahí yo creo que ya las conclusiones las tenemos. No sé si hay alguien más para finalizar, si no, terminamos con don Andrés. Sí, solo, bueno, la verdad es que estoy muy contento de escuchar lo que nos dice acá el amigo Miguel, porque en realidad, fíjense, a usted nadie le reconoce su tiempo, están dando un tiempo pues, por voluntad. Qué bueno que aún existan personas de buena voluntad, ¿no? Pues instarlos a que sigan adelante, porque en realidad, si nos damos cuenta, el capitalismo nos ha mucho despreciado, que cada quien echa agua a su molino. Solo vemos y me van a pasar y si nos metemos a jalar un poquito ahí, como nadie dice nada. Entonces son cosas desasiadas que caen mal, pero si podemos hacer un poquito, pues yo sé que en realidad, si actuamos de esa manera como Foucault, somos como piedra en el zapato de esta gente, porque no quedan a gusto. Y generalmente eso hacen. Siempre acostumbran que ya solo firmemos y sellemos. No nos consultan, nos ignoran y son tan hábiles que buscan la manera de solamente agarrar a los que tienen el sello y la gente que se deja. Entonces, pero sigan adelante. Yo sé que de enemigo incluso van a quedar de muchos de estos cabrones, van a quedar de enemigo, pero vale más que queden de enemigo ante esta gente que no ante el pueblo, porque todo lo marca la historia. Incluso hasta, disculpen, porque hicimos una oración inicial, puedo hablar un poquito de la Biblia, hasta la Biblia, la de maldición. Cada quien que cargue conocido, o que no se lleven algo de eso, porque están haciendo voluntariamente. Yo les agradezco por su tiempo, de verdad, porque no sé cuánto han estado perdiendo. Eso de que fueron a recorrer, miren, yo bien gracias en mi casa hasta viendo tele, oye, ustedes bien pisados. Y son cositas que en realidad yo sí valoro eso y sí lo admiro. Sigan adelante, y si en algo podemos apoyarles, pues convoquemos y hagámoslo, actuemos, para que se den cuenta que nosotros no estamos durmiendo y que decidan sobre nosotros ofende demasiado, porque no somos tontos, señores. Somos personas sencillas, pero no somos tontos. Y el hecho de que quieran hacer lo que quieran, solo lo que decía don Higinio, que hagan, decidan sin tomar en cuenta el sentimiento comunitario, la necesidad, bueno, no, de priorizaciones. ¿Dónde están esas cosas? No se toman en cuenta. Y si nos damos cuenta de que ustedes ya lo saben, cómo vienen viciados todos los meses, realmente eso del CODEDE, porquería, porcentaje por aquí, porcentaje, y viene un resto aquí, y de último, como dijo, que molestando, hasta si ya solo ajustaron con moco para pegar el club, decía yo, porque los demás se lo han robado, así por oportunidad vienen robando. Entonces, yo quiero felicitarlos e instarlos para que sigan adelante. Yo sé que no he aportado ni un quinto para el día que pierden ustedes, pero háganlo, porque algún día pues el futuro nos va a juzgar y no sería justo que nos juzguen robando. Gracias. Tal vez antes de finalizar, un tono. Nada más. Ay. Gracias por la invitación que se nos hizo. Quizás no vertimos su opinión ahorita porque hubieron reuniones anteriores que yo no fui convocado, pues, y
no realmente qué es lo que se estaba tratando. Y gracias a ello ahorita me estoy enterando realmente aquí. ¿Qué pretende la es toda la idea de visitar todo esto para evitar ya tantas aburridas. Los invito quizás convocar o darnos algún parámetro, qué es lo que realmente pretenden darnos a nosotros como grupos para poder tratarnos de nosotros mismos, porque eso es lo que no sabemos realmente qué pretenden ustedes hacer con esta unificación para que tengamos un punto de partida para poder hacer una reunión entre nosotros como grupos organizados que tenemos los separados de arriba, pues solo está separado por razones políticas, pero la intención es única, es forjar la intención. Eso es lo que les sugiero que nos hagan llegar, quizás así podemos tener un punto de partida para poder tratar. Sí, tal vez en la hojita que en la hojita que dio aquí el compañero Oscar. ¿Qué es lo que trataron antes? Sí, bueno, mire compañeros, un momento. El acta le podemos, no sé si se podemos dar copias de lo que se trató jugando o compromiso de darle una copia del acta. Sacarles copia al acta que se hizo con el grupo de Prodefensa de los Recursos Naturales y vamos a sacar una copia del acta que se hizo con el grupo de la sociedad civil. Las dos copias los vamos a unir, se les va a dar a ustedes y se les va a dar al otro grupo para que ustedes se den cuenta pues de los acuerdos a que llevamos. Apuntamos a un mismo fin. El problema es de aquí que, como ya lo decía don Clementino hace rato, se politizó todo, ya lo dijo don Pedro Isidro y todavía lo recalcó don Baltasar. La verdad, yo en lo personal, pues, y los demás compañeros involucrados, darles las gracias porque hay buenas intenciones de poder unificar esto. El temor grande que se tiene es de que a futuro se vaya a politizar esto y que se diga ya a espaldas del pueblo que hubo un grupo que no lo cuidó, todo esto. Usted ya sabe cómo son las cosas. Lo que no queremos es de que esto a futuro se vaya a politizar. Entonces lo que queremos es de que se haga un solo documento y que quede a resguardo de un nuevo comité. Un grupo propone que se busque en una asamblea a nivel de pueblo quienes lo van a liderar. El otro grupo propone de que dentro de los integrantes de los dos comités se consolide uno solo. Son propuestas, pero en estas asambleas que se están realizando vamos a madurar mejor el asunto. Este es un primer acercamiento que se tiene. Entonces ya don Claudio ya excusó la no presencia de sus demás compañeros, pero de igual manera se respeta. ¿Sabe por qué lo digo? Para que así próxima reunión nos centremos solo aquí. Hablamos acá y viene la reunión y nos salimos de algo. Tiene razón con todo. Yo soy de la idea también, porque eso se le va a pedir a ustedes. ¿Cómo voy a explicar yo a la gente que voy a citar? Porque yo voy a citar a la gente. Entonces, ¿qué les voy a proponer? Que el COCOE de segundo nivel, pero ¿qué ponen ustedes para decirlo? A nivel de sociedad civil. Porque vean ustedes, el Salmo 118, versículo 9, yo desprecio a mis enemigos. Escúchese, yo desprecio a mis enemigos, los desprecio porque no les hice nada y me fueron a levantar 4 cuerdas y media de cafetal en mi traje. Vosotros sos testigos cuando fue la policía a verlo. Me destrozaron 4 cuerdas por no quitarme la vida. ¿Quiénes fueron los que hicieron eso? Son los del comité que ustedes mencionan. Y aquí está el panfleto que ellos pusieron de unas allá en el traje. Ahí está la denuncia del Ministerio Público. Ahí están las pruebas. Entonces, frente a mis enemigos, yo los desprecio. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Juntarme, miren, muchachos. Ay, cosas, a mis compañeros no les pasó eso. Pero a mí sí me fueron a levantar 4 cuerdas y media de cafetal desde la raíz, por no quitarme la vida. Eso sí, lo voy a decir públicamente ante el pueblo. Por ejemplo, el proyecto de agua potable. ¿Quién fue el que contrató a Willy Villatoro para que hiciera el proyecto? Si ese es un sinvergüenza, dijo la gran puta, me debe 10,000 quetzales hasta el día de hoy. ¿Qué tengo parte de mi dinero?
30.000 de Finao Paco Martínez, 30.000 de Chuscatán, 70.000 nos debe el hijo de la gran puta. Se llevó la plata de una vez. ¿Quién lo contrató él? Eso lo va a hacer en una denuncia pública cuando vamos a tener esa reunión, porque no vamos a hacer cualquier cosa ridícula ante la gente. Tenemos que ver esas posturas. Como ven, yo no me tiento el alma de decir la verdad, pero con la verdad de la mano. Así que estoy con la idea de don Ponito, de que dennos ustedes un cronograma de su pensamiento, es lo que le van a decir a la gente, porque yo no voy a inventar lo que está en mi mente. Muchas gracias. Gracias. Por respeto a Clementina, pues terminamos. Gracias, la última intervención. Yo sí, en lo personal, yo sí les solicitaría que estuvieran todos los actores, porque ya escuchaba ahí que tuvieron un proyecto impuesto, para pero para mí es el primer encuentro. Yo les sugería que realmente aparece que los grupos que tenemos cada uno, que es Don Miguel, Chepe, más, Pablo Sánchez. Claro que hay como 6 personas. Por este lado, veo un poco más la cantidad de personas que están. Yo sí, en lo personal, yo sí quiero dejarles en claro mi posición cuando estén todos. La posición mía no la de ustedes. Como les vuelvo a repetir, tal vez van a terminar finalizándome y sanarme espiritualmente. Porque tanto de este lado y de este otro lado me hicieron daño en lo personal. Yo creo que esa es la práctica que necesitamos llevar a cabo si queremos llegar a la tolerancia social. Porque mientras no haya tolerancia social de ambos grupos, no se van a poner de acuerdo. Gracias. No. Will, pues te nace con un tono. Fíjense, señores, de que a mí me extraña de sobremanera la postura y la forma en que habla don Pedro, va acusando que un grupo le hizo daño aquí y no sé qué va. Y afortunadamente yo formo parte de ese otro grupo y estoy presente escuchando todo. Pero para responderle voy a empezar con ustedes. Yo les sugiero que ustedes realmente convocaron a los dos grupos, específicamente tenían que tratar solamente esos asuntos. Pero salieron con otro montón de asuntos ahí que tal vez no. Yo creo que no tenía por qué salir. Pero fíjense que él anteriormente dijo de que no es de nomás ir al Ministerio Público y acusarla y decirla porque se comete un delito de difamación. Y sin embargo él está diciendo ahorita que el otro grupo me hizo daño, que el otro grupo, que puta. Miren señores, yo no le conozco, pero ni siquiera un centímetro de terreno a este viejo. No le conozco ni mierda, Yo no vivo de ir al campo para ir a hacerle daño, Entonces, si él tiene sus pruebas, que los presente, porque no es de nomás acusar. Imagínense, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo así? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo así levantando falsos? Eso es imposible. Entonces, yo sí quiero dejar también fija mi postura. No del grupo al que yo pertenezco. ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo en que se unifique ese documento? Porque sabemos que a la larga lo van a politizar y lo van a comprometer como hicieron en la administración pasada. Entonces nosotros no queremos eso. Entonces la postura, por lo menos mía, dentro de mi grupo va a ser esto. Que nosotros nunca vamos a permitir que se unifique una ley. Entonces yo creo que si ustedes se asesoraron legalmente, como yo les dije, yo creo que hay personas que sí saben de leyes, que analicen este documento, analicen el otro, para ver si realmente es legal o no es legal. Si se puede hacer lo que ustedes están diciendo. Con el alcalde tuvieron reuniones. Y ellos son de la misma postura que ustedes también. Por eso nosotros creemos que ustedes solo son portavoces de la municipalidad.
Porque lo mismo que ustedes están diciendo aquí es lo que ellos dijeron allá cuando se reunieron allá los compañeros. Entonces, ¿qué caso tiene si seguimos en conflicto? ¿Ves? Yo sí tengo, quiero dejarles dicho, yo sí tengo mis huevos, tengo los medios. ¿Cómo llevar las cosas hasta el final? Si es que el Señor así lo quiere o quien quiera. Pero no es de nomás acusar a un grupo, acusar a una persona. Entonces yo sí quiero decir claramente eso. Si quieren ustedes, la propuesta mía en realidad es esta. Que solo se nos tome en cuenta como grupo o como comités para que se participe con ustedes como procodes. No sé si me doy a entender. Que el otro grupo, ellos tendrán su postura. Pero nosotros, si quieren que se nos tome en cuenta como ese grupo organizado que está, para tomar una decisión. Pero nunca. Sí, tal vez una respuesta. Pero como les digo, tampoco nosotros somos tan tontos como para nomás dejar de regarles para que de aquí a unos 10, 15, 20 años hagan como el agua lo que quieren, tampoco. Entonces ahí lo dejo, pero no es de nomás acusar, no es de nomás, si hablan de unidad y empezando a tildar y a señalar, entonces, ¿qué logros se van a tener? Definitivamente nada. Sí, tal vez ya para finalizar, fíjense señores de que eso fue el objetivo de que habíamos quedado, de que no se hiciera un historial del, porque eso quiera no, van a comenzar a abrir nuevamente las heridas que están cicatrizando. Y eso es lo que nosotros no queremos, que sigamos con esto. Yo sé, muchos han sido tocados, muchos han sido, como decía Clementino, pero yo creo que si nosotros queremos dar un paso, dice que perdonar cuesta. Pero yo creo que ahí deberíamos partir. Entonces yo hago un llamado para que este sea a beneficio de Jacaltenango, no solamente de 1, 2, 3 personas. Que llegaríamos al consenso que dicen los compañeros. Como digo, es un acercamiento. Nosotros no tenemos la intención de decir de que esta reunión se va a resolver. Sabemos que es un poquito de ese paso. Entonces, si don Tono y ahí con don Andrés ahí, que no... Pero, discúlpeme, pero el error lo tienen ustedes por no tener una agenda específica. Hay agenda. Solo una. Quisiera aclarar eso, señores, hablarles directamente. Disculpe, voy a adelantarme. Solo quiero hablar de don William. Disculpe, William. Fíjense que aquí se citaron a los grupos. Pero cuando vimos la ausencia de ustedes, pues dejamos abierta la cuestión. Entonces yo les recomendaría que si quieren, digamos, emitir una opinión, valdría la pena que lleguen a tiempo y hacia abajo, porque parece que entramos en choques y eso no queríamos. Esa es la cuestión. Incluso vino aquí don Claudio, pero se le llamó forzosamente, ¿va? Él no estaba aquí voluntariamente, se le llamó para que viniera al menos uno. Entonces, esa sería la recomendación, que vengamos puntuales y hablemos lo que es debido, porque yo veo que estamos toreando y no queremos. Yo pienso que si vamos a torear, Solo una última intervención, permíteme, primo. Yo se los dije al principio. Yo quisiera que estuviera don Claudio aquí. Él dijo que era portavoz del grupo, señores, y miren que viene don William a decir. Entonces, ¿en qué plano quedan ustedes como organizadores de este asunto? No, solo les quiero decir esto. Yo les dije desde un momento, por eso, yo les dije desde un momento que esta situación... No nos anticipemos a hacer... No, pero mira, pero solo mira un valor. Yo les dije, claro, y don William, yo le hablo con él, y son sinceros, yo les dije que esta reunión no tenía ningún beneficio si los demás no estaban al hablar de ese asunto. Yo les dije que no era conveniente. Entonces yo aquí muy respetuosamente le pregunto a William, ¿usted habló con don Claudio antes de venir? No. Pero don Claudio dijo que que él sí podía opinar sí, por yo vine ustedes. porque tengo una nota de invitación y afortunadamente... Por eso ese es el problema, que casi caemos en conflicto, señores. Él sí vino a autonombrar que él sí podía decidir por el grupo. Pero nosotros nos reunimos los sábados y la nota me llegó el lunes. Dice, yo no sé por qué se toman decisiones que no deben. Ya vieron hasta dónde llegamos, señor. Sí, compañero. Por eso desde un momento... Por favor, le dan la palabra. No la hubiéramos seguido. Ahí nada más. Vos son muy sinceros en decir cosas. Escuchemos al señor. Yo primera vez que vengo, porque primera vez me han dado, ¿no? Es que tuvieron una reunión antes, pero a mí no me llegó nota.
pero yo sé de que en esa reunión me dijo un compañero que el otro grupo no vino, en cambio los compañeros vinieron. Entonces, si no vinieron ellos y ahora no volvieron a venir otra vez, nosotros estamos presentes, nosotros no somos juguetes de nadie, ya somos gente madura. Entonces ahí caemos en un error, pues, de que ellos nos están jugando. Porque cuando fueron ustedes a recorrer la tubería de este, yo vi la intervención de ustedes, que grabaron el cables acá, donde él decía de que no podemos entrar aquí porque no estamos viviendo el día, si él quiere la llave de este predio, no podemos entrar ahí, decía él en el cable, y lo escuché. Entonces, ¿dónde quedan ellos entonces? Son ellos otro grupo que sí, con ellos queremos entrar en diálogo para llegar a una conclusión, pero si ya hubo la primera reunión, no vinieron ahora, el otro, bueno, no van a venir, nosotros no somos juguetes legales, nosotros ya tenemos trabajo, tenemos que venir, entonces si queremos hacer algo, hagámoslo como gente madura, no somos niños para que hagamos estas cosas, porque los señores que están en el otro lado, yo sé que son gente madura, no son niños, así es de que no estén jugando con la comunidad de los también. Nosotros tenemos